Bueno, formalmente me presento. Mi nombre es Juan Manuel Coto, yo soy abogado, habitualmente me desempeño en el ámbito de mi profesión en la parte de lo que hace al derecho penal. Y realmente voy a comenzar primero agradeciéndole a Martín la invitación, en segundo lugar agradecerle a usted, espero, lo voy a hacer con anticipado porque no sé cómo va a terminar la charla, pero agradecerle que en una víspera de un fin de semana largo estén escuchando acá a los abogados jóvenes, lo cual es todo un problema, hablando de leyes encima, y Martín defendiendo bastante a la ley. Yo le voy a defender un poco nomás, porque esto de que la ley, ahora le voy a contar también porque me siento un poco raro hablándole a ustedes, pero yo a los alumnos de la facultad cuando les hablo de la ley, también nosotros tratamos de que, pese a que son alumnos de la facultad, que van a ser abogados, rompan con esta lógica de lo que se llamaban los autores clásicos de después de la Revolución Francesa, que la ley era buena, era justa, era para todos y iba a regular todas las actividades. Lamentablemente, no sé si lo esperaban escuchar, pero no de mi boca. Lo cierto es que por eso le hago el agradecimiento anticipado a ustedes. Espero que les sirva. Y también, volviendo al punto de por qué en esta presentación yo por ahí un poco raro me siento, es porque habitualmente, primero yo algo les dije del auditorio, yo doy clases en la Universidad del Comahue, son alumnos, son estudiantes de Derecho, segundo y tercer año, o sea que algo de formación tienen en el Derecho. La parte general ya la pasaron. Ya esta parte general la pasaron, muchos están convencidos que el derecho sirve para algo, otros nosotros tratamos de empujar un poco, pero lo cierto es que ustedes en su mayoría, entiendo, son, o si no son todos profesionales, que son ingenieros. De todo, ¿de qué hay? Ingenieros, menos abogados que Martín y yo, ¿qué hay? Ingenieros, no sé, técnicos e ingenieros. O sea, claro. También es bueno eso. Desde el lugar de quien les está hablando es bueno porque por el intercambio de opiniones que podemos llegar a tener. Si bien esto es para ustedes, también es para mí, es para Martín. Y a veces está bueno que es algo que nosotros hemos perdido y algo que Martín les mostró acá, esto de este tal Kelsen, una pirámide, de como que el derecho se explica a sí mismo y no hay injerencia externa y que de unas normas podemos sacar otras y todo eso. En realidad, yo al menos participo de la idea de que eso no es así. Eso también responde a una concepción filosófica. No sé qué estudiarán ustedes en ingeniería o en la tecnicatura, en lo que sea, no sé qué les dirán. Pero lo cierto es que yo cuando le hablo a los alumnos siempre les digo lo mismo, esto de el derecho no se explica a sí mismo, y esto, los confines de la ciencia, de las ciencias, en realidad los delimitamos por una cuestión metodológica y por una cuestión pedagógica. La realidad es que no existen y que el derecho está cruzado por un montón de variables, un montón de cosas y de problemáticas, como algunas de las que hablábamos recién en el corte, que hacen que el derecho, digamos, tenga poca explicación, le encontremos poca lógica, haya cosas como la que explicaba Martín. Vamos al caso más palpable, calculo que a la mayoría le va a afectar esto de nosotros. Martín explicó muy bien cómo era el orden normativo, cuáles eran las más importantes y de cuál sería. Resulta ser que la FIP, con resoluciones generales, modifica impuestos. La cuestión impositiva está delegada al Congreso de la Nación, o sea, tiene que salir por ley con la voluntad, en principio, de los representantes del pueblo y después de los representantes de las provincias. Y sin embargo, con una resolución que emite una persona que pusieron a dedo en ese lugar, cambian una política impositiva. Porque cambian política impositiva y no, y esto es una aclaración porque no me quiero meter en cuestiones políticas ni el propósito. No viene de ahora, viene desde siempre. Esa es la problemática. Lo cierto es que también es una cuestión que me hace sentir raro. Yo habitualmente con profesionales que no son abogados y o chicos que no estudian abogacía, no me encuentro en este contexto de charlas y eso. Por eso también le agradezco a Martín, que a mí me gusta esta posibilidad. Yo me encuentro en otro contexto y esto habla un poco de cuál es el propósito de que nosotros tengamos esta charla. Yo habitualmente con profesionales como ustedes me he encontrado en un contexto mucho más tétrico y mucho más triste. La idea es que esta charla sirva al menos para concientizarlos y con eso disminuir los riesgos. Yo
con el jefe acá de seguridad de ustedes, no habíamos hablado antes, algo hablé con Martín, pero ustedes vieron que en todo momento se está repitiendo esto de que ustedes gestionan una actividad riesgosa y ustedes son mucho más conscientes que yo de eso. Yo lo único que les puedo comentar es mi experiencia personal y la idea es comentarles esta experiencia personal a través de, en realidad vamos a volver un poco para explicarles algo. Vamos a hablar de dos grandes temas, por así decirlo. Lo que es la responsabilidad penal, acá lo vamos a cortar. Lo que es la responsabilidad penal, vamos a hablar un poco de lo que es la actividad riesgosa y después cómo determinamos la responsabilidad penal en un caso concreto. Por esa razón, volviendo a la cuestión de la experiencia personal, quizás ustedes tienen mucho más siniestro encima que yo, espero que no, pero lo cierto es que para explicárselo vamos a tomar un caso en particular, en el cual vamos a hablar la primera parte de la charla, si bien voy a hacer una introducción general, pero de la responsabilidad penal, ahora voy a profundizar un poco en eso. En la segunda parte de la charla vamos a hablar de la determinación, vamos a hablar del proceso penal. Recién acaban de comentar que había unos compañeros que estaban sometidos a un proceso penal, algo así. Vamos a ver qué implica el proceso penal, qué cuestiones trae aparejada, cuáles son los temores que tienen que tener y cuáles no los que tienen que tener, porque la gente tiene muchos temores y lo primero que piensa es en la cárcel, que sería acá, si quieren, le ponen la fecha y no siempre es así, casi nunca es así, sería la explicación. Lo cierto es que la idea sería, volviendo a la introducción que les hacía, no verlos más, al menos en el ámbito que yo habitualmente veo a los profesionales, sino porque también a veces me toca ver médicos, sino seguir viéndolo en este ámbito y seguir concientizándonos de la importancia de los riesgos. Recién hablaba en relación a este riesgo que está acá, ¿cuál es el tema? Esto no es particular de acá, esto es un problema que nosotros tenemos habitualmente. Y si bien después vamos a hablar un poco de la conducción de automotores, es la muestra más palpable esa de esta violación de normas que regulan actividades riesgosas. Nosotros en una sociedad que tiene riesgo, porque salir a manejar tiene un riesgo, hay un riesgo que está permitido, es los 45 km/h. Nosotros ahora vamos a hablar, pero nosotros yo también creo que tenemos que volver un poco a nuestros orígenes históricos. Quizá ustedes son mucho más metodológicos que nosotros los abogados, pero lo cierto es que desde siempre hemos tenido este problema de que no hay una conciencia del riesgo, y no es solo el EPEN, es todos los ámbitos. Y hay otro problema, es que las empresas y las entidades, lejos de tratar de ahuyentar o de fomentar la conciencia del riesgo, ahuyentando esos peligros, es indistinto. A una empresa de seguro, mientras se le muera uno de cada 100 asegurados, no hay problema, le dan los números, no intenta reducir la siniestralidad. Y el propósito de esta charla, al menos, no es que ustedes el día de mañana me vean, vengan con la plata, porque parezco esos médicos que van a los noticieros con la fórmula mágica y después ponen el nombre del teléfono abajo. No, la idea no es esa. Porque acá yo les voy a mostrar una imagen. Martín decía lo que vemos los abogados habitualmente. Yo habitualmente lo que veo, ustedes ahora les voy a explicar qué es eso, pero yo lo que veo siempre es tristeza. En realidad, es lo que me toca ver, eso es un problema. Ya me está afectando psicológicamente. Adentro de esa bolsa hay una persona que está cortada en no sé cuántos pedazos. Ese va a ser el caso que vamos a hablar. Esa persona tenía 5 hijos, un sexto en camino, tenía una mujer, una segunda mujer que era la que estaba embarazada de su sexto hijo, o sea, tenía compañero de trabajo. Uno de sus compañeros vio cuando una máquina lo estaba descuartizando, otro compañero fue el que accionó. Entonces, la idea de la concientización y no el mundo de las normas, es todo muy lindo. El principal problema que vamos a tener si se muere un compañero de trabajo no va a ser si vamos presos, las normas, incluso vamos a ver algo que se llama pena natural. Brevemente, no los quiero cansar, encima yo soy medio acelerado, pero la pena más grande que tiene una persona que hace algo sin voluntad, como les decía acá su compañero, no es ir preso, pagarle al abogado, es otra la pena que tiene y la culpa que tiene. Pero ahora lo vamos a ir viendo. Por eso yo esta imagen que tomo como referencia, como, digamos, como epicentro y como eje de la división de la charla en dos, porque ustedes verán que acá está todo lo que pasó antes y acá está cómo vamos a saber después. Esta imagen, lo que le tengo que decir realmente, un poco renunciando a lo que le diría un abogado habitualmente, lo que yo veo, contestándole a Martín,
es tristeza. Incluso del que lo hizo, veo tristeza. Incluso me pasa a veces que cuando hicieron propósito también hay tristeza. Ahí hay chicos que no van a tener a su papá no sé cuántas navidades, nietos que no van a conocer a su abuelo, compañeros que se van a perder un compañero de trabajo. Y es un problema que nosotros no somos conscientes de los riesgos que gestionamos habitualmente. Y las consecuencias creo que en el caso de ustedes son aún mucho más nefastas, porque yo no sé cómo será la tasa de siniestralidad, si ustedes tienen algo acá, pero... tenemos al licenciado. ¿Tienen? Me van a poder dar datos. Pero calculo que habitualmente cuando hay un siniestro acá, la persona en la mayoría de los casos muere. Por ejemplo, en la actividad petrolera, que es este caso, bueno, ahora me pueden corregir eso, en la actividad petrolera no siempre. A veces hay una amputación. Nosotros vamos a hablar de lo peor que puede pasar, o sea que imagínense la cantidad de casos que hay alrededor de esto. Y en la siniestralidad vial ni que hablar, o sea, no, eso yo no se los tengo que explicar. Pero la idea era, como yo les decía, a ver, la primera parte, o sea, antes de eso, es la responsabilidad penal. Vamos a ver cuál sería, digamos, por qué sancionar, respondiendo a esta pregunta, pero vamos a ver, en general, cómo está, como les decía Martín, regulado, o sea, por qué se sanciona a alguien, cuál sería el propósito, si quieren hablamos de los fines del derecho penal, que también son cosas que nosotros a veces tampoco entendemos, pero la primera parte de la charla va a consistir en eso, para hablar, una vez que el siniestro se produjo, que lamentablemente no lo pudimos evitar, en este caso hicieron todo lo posible para que pase, lamentablemente, la determinación de la responsabilidad, es decir, en un caso concreto, sucede esa muerte, cómo van a actuar los engranajes, digamos, vamos a decirlo así, del sistema penal, para determinar si hubo un responsable y si tuvo responsabilidad o no esa persona. Lo cierto es que, bueno, la charla se va a dividir en esos dos aspectos, que justamente corresponden, uno a la responsabilidad y otro a la determinación en sí. Yo, como les decía, en relación al primer aspecto, lo primero que íbamos a hablar, más allá del caso concreto, era de algunas cuestiones generales que presuponen al caso concreto que existen antes. Y acá retomo un poco la explicación de Martín, que de hecho Martín algo de esto habló. La responsabilidad penal, bueno, no es muy difícil de explicar, ni es muy difícil que ustedes lo entiendan y lo pueden saber. Yo lo que quise marcar acá en realidad es una característica de la responsabilidad penal. En realidad sería así y está anexo al principio de culpabilidad. La responsabilidad penal es subjetiva. Algo hablaban en el corte, no sé, alguien ha sido demandado en algún juicio civil, alguien tuvo un accidente de tránsito, algo. No, nadie, manejan todo bien. Bueno. El tema es en lo que hace al sistema penal, la responsabilidad siempre es personal. Incluso hay entre estos tratados internacionales que hablaba Martín, como estas convenciones que hace el Estado que se compromete a cumplir, Argentina, entre uno de esos compromisos que asumió es limitar la responsabilidad penal a la persona del delincuente. No puede trascender la pena a terceras personas. Por eso también se está tratando de que, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el motivo de esta charla, pero le doy un ejemplo, se está tratando de que los chicos que están alojados en establecimientos penitenciarios con su madre no estén más o con su madre o no estén más en el establecimiento penitenciario y será la madre en arresto domiciliario, porque ahí la pena trascendía a la persona del delincuente. Lo cierto es que lo que a mí me interesa es en realidad marcarles esto. Acá se responde no por el hecho de ser, ¿sí?, o por el hecho de tener, sino por lo que uno hizo o lo que dejó de hacer en base a una serie de consideraciones. Por eso también la responsabilidad es subjetiva y esto va de la mano con la responsabilidad penal, ¿no? En el derecho civil, por ejemplo, si yo tengo un accidente de tránsito, vamos a decir, si mi mujer tiene un accidente de tránsito con un auto que está a mi nombre, vamos a ser responsables los dos, ella por manejarlo y yo por ser el dueño. Por el hecho de ser el dueño, voy a responder. Acá, por el hecho de ser el presidente del EPEN, no responde. Ahora, si siendo el presidente del EPEN no hizo esto, realizaron esto, ahí sí, ahí hay una serie de omisiones y acciones que llevan justamente a determinar la responsabilidad. Por eso yo, de las múltiples características, la más interesante para hablar es esta. O sea, enfrentan la responsabilidad penal solos. Esto también, le agrego un poco más de
de dramatismo a la situación que nosotros veníamos hablando. Ahora bien, yo les decía que ¿por qué sancionar? Y hablábamos de acciones y de omisiones. Acá abajo está lo que se denomina, al menos en el derecho, los factores de atribución de la responsabilidad. Cuando es subjetiva, que es el dolo y lo que se llama la culpa. Ahora les voy a explicar porque los cuadritos tienen, o esas flechas un poco confusas tienen un sentido. Lo cierto es que nosotros nos podemos encontrar, y el legislador cuando sanciona, es decir, ahora vamos a entrar a lo que es las leyes en particular, pero cuando están por sacar una ley que tiene que ver con cuestiones penales, se tiene en cuenta si la persona lo hizo sin querer o queriendo, sería básicamente. O lo omitió sin querer o lo omitió queriendo. Esos son básicamente el universo de los dos factores de atribución. Volvemos al mismo punto, acá no es lo que se llama objetivo, que sería, ¿era el dueño del transformador eléctrico? ¿O era el presidente en ese momento? Eso no es así, al menos en la responsabilidad penal. Y otra aclaración más, retomando por ahí que se los quería decir, retomando esta cuestión de que están solos para la responsabilidad penal, tiene que ver con que en el Estado argentino no se sancionan las personas jurídicas, al menos penalmente. Hay sanciones aduaneras que son infracciones aduaneras, es otro universo, pero no los quiero mezclar con eso. Lo cierto es que las empresas no responden. Por más que venga, no sé qué empresa y contamine un río, responderán los directores. Bueno, de hecho, ahora me tocó intervenir en un caso que respondían los directores de esa empresa. Lo cierto es que, volviendo al punto de la responsabilidad personal, de que es subjetiva, nosotros tenemos dos universos. Lo que se llama dolo, que ustedes lo van a haber escuchado, y lo que se llama culpa. Cuando van a elegir los legisladores qué conducta regular, nosotros vamos a ver unos ejemplos prácticos, tienen estas dos opciones. O lo hizo sin querer o lo hizo queriendo. ¿Por qué? Yo ahí puse los dos elementos que siempre vamos a tener involucrados. El conocimiento de que algo es malo y la voluntad, justo la palabra lo usaron acá, que hacemos algo sin voluntad, en realidad el propósito de hacerlo, el propósito de hacer el mal. Esto que se llama dolo, ¿sí? Sí, que ustedes deben haber escuchado, ahora la vamos a ver, homicidio doloso, claro, es bastante fácil es mucho más compleja la explicación, pero lo que quiero que les quede claro es esto. Acá se presentan, si ustedes ven las dos flechas que están en rojo y que están en un color nítido, van al conocimiento y a la voluntad. Es decir, conozco que algo es malo y tengo el propósito de causar ese mal. Yo sé que matar está mal, vengo, le pongo un tiro en la cabeza, no necesito haber dicho sí, le quiero pegar un tiro, firmar una declaración jurada y pegárselo. Lo cierto es que eso es lo que se llama dolo. Ahora vamos a ver por qué el dolo... Mucho en el ámbito emocional y demás. Sí, no. Lo que más ven en la tele, digamos. En los delitos económicos, en los delitos de corrupción, en los... ¿Y qué es dolo eventual entonces? Ahora lo vamos a ver, por eso a eso íbamos a hablar del dolo eventual, porque son categorías medio grises. Pero lo que quiero explicarles es que cuando el legislador, esta persona, esta entelequia, cuando los legisladores ven y tienen que reprimir una conducta, tienen en cuenta, en relación al dolo, el mayor reproche que tiene la acción. Porque tiene un doble reproche. Porque no solo va a estar el disvalor del resultado, sino que también está de la acción, porque lo hizo a propósito. ¿Sí? Eso le aumenta, eso le da un plus. Ese plus se va a ver en las penas. Ahora lo vamos a ver más claro con los ejemplos del homicidio doloso y el homicidio culposo. Ese plus se da en las penas. Las penas de los delitos dolosos, a igual conducta, por ejemplo, la muerte de una persona es mucho mayor la del doloso, y eso es una consecuencia lógica. Volviendo a esto que Martín les explicaba, es verdad que el sistema normativo parece que fuera un desastre. Es verdad que el 95% de las leyes son coherentes. El tema es que uno tiene que aprender a entender, y también ahí va, creo, lo de la concientización, por qué razón ponemos algunas normas. Ustedes quizá no van a tener muchas normas legales, o sea, muchas leyes, pero por ejemplo pueden tener una norma interna de la empresa que diga, ustedes tienen que andar con zapatos de seguridad. Hasta el día que a uno se le caiga un pedazo de cemento en el pie y se quiebra el pie y después venga la RT y lo lamento, macho, no te pago porque tenía que andar con zapatos de seguridad.
tiene que pasar, lamentablemente, y volvemos al mismo punto, tapamos el pozo después que el chico se ahogó. El dolo, volviendo al dolo, que era el conocimiento de lo malo y el propósito de hacerlo, tiene distintas variantes. Y yo no les voy a explicar todas las variantes, sino que solamente quiero ir a una de ellas que preguntaba él, que es el dolo eventual. Esto también es algo que se escucha habitualmente, sobre todo, y esto nos va acercando al motivo de esta charla, en lo que es la siniestralidad vial. Ustedes han visto ahora, últimamente creo que hubo un caso, pero el más conocido y el primero fue el caso Cabello, en la provincia de Buenos Aires, una persona corriendo picada, atropella a una mamá y a su hija, se da la fuga, se hizo todo lo posible para que lo metieran en cana. Lo cierto es que los jueces dijeron que lo había hecho con dolo, pero con dolo eventual. No era lo que es el otro dolo que es directo. Si ustedes ven acá, bueno, ya incluso de la propia flecha, hay una que sale nítida y otra no tanto. Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia. Porque el conocimiento de lo malo lo sigue teniendo, incluso va a ser algo que se va a repetir en todos los casos, pero el propósito de hacerlo, si bien sigue existiendo, tiene una vuelta de rosca. Yo no las quiero meter en otras discusiones, pero tiene una vuelta de rosca. ¿Por qué? Cuando yo voy y mato a alguien, soy consciente del resultado que provoco y quiero ese resultado. En el dolo eventual, lo que muchos autores dicen, lo que se tiene en cuenta en las sentencias judiciales y eso, o sea, no es el legislador el que lo puso al dolo eventual. Es una categoría que se crea. Es, conozco lo malo y me es indiferente que lo malo pase. O sea, hay una indiferencia ante el resultado. Yo sé que ¿Una algo... indiferencia o una falta de previsión? Está pensando que el primero que corre picada, muchachos, el tipo que corre picada, su objetivo principal no es matar, es correr la picada. Claro, bueno, pero estos nos meten... A ver, yo no los quiero meter. Hay gente que dice que el dolo eventual no existe. Que en realidad es lo que vamos a ver después, que se llama culpa con representación. Claro. Eso es lo bueno de hablar con gente como ustedes, porque también con los abogados te van a decir por qué. Con el afán de meter preso gente y con la madre llorando a su hijo en los estrados judiciales, obviamente van a decir existe el dolo eventual. El propósito no es matar, nadie va con el auto a matar. ¿Sí? Lo cierto es que incluso acá hubo un caso a una cuadra de la ruta en la avenida que la persona termina saliendo con culpa y se analiza toda esta cuestión. Es verdad esto, el dolo tendría que ser solamente el conocimiento y la intención de hacerlo, por eso es su mayor reproche. Lo cierto es que yo le tengo que explicar por qué. Porque muchas veces, y sobre todo, ahora vamos a ir a algo macro, sobre todo cuando estamos, lo pueden ver ustedes, en un afán, se llama punitivista, o sea que la solución a todos los problemas en la cárcel, incluso ustedes ven las plataformas de campaña de los candidatos presidenciales, sobre todo de masa, mano dura y son políticas importadas, o sea, no es privativo nuestro, son políticas importadas sobre todo de Estados Unidos, donde hay usinas ideológicas que exactamente lo que tratan de distribuir es esto, que hay un mundo mejor con más cárceles y más gente presa. Volvemos al mismo punto, es lo que me toca ver todos los días, volvemos a la tristeza y algo que dijo Martín, de la muerte no vuelve nadie. Entonces seguir provocando mal a veces hace ruido, pero eso sería hablar, sería y para largo, y creo que coincidiría con ustedes con lo que no coincido con los abogados. Pero lo cierto es que el dolo eventual existe y se aplica. Ahora vamos a ver cómo cambia eso en lo que se llama la dosimetría penal, porque modifica sustancialmente las cosas, pese a que son, ahora miren, yo voy a volver un poco atrás. Si ustedes ven acá, tenemos el dolo y la culpa, y tenemos dos que se acercan. Después vamos a ver nosotros la culpa con representación, que incluso, fíjense cómo está la línea de la voluntad. Acá hay un gris. El problema es que hay un gris que determinan se llama doctrinarios, los jueces, el legislador no dice, cuando sea dolo eventual, incluso ahora vamos a ver cómo lo regula. Cuando sea dolo eventual, es decir, cuando le haya sido indiferente el resultado, bueno, tiene una pena intermedia. Eso no existe. O dolo o culpa. Se han creado categorías. El problema cuál es, que no es lo mismo querer hacer algo malo que te sea indistinto. Y es en eso coincido con ustedes. Lo cierto es que yo se los tengo que explicar para que ustedes sean conscientes, porque esto es algo que sobrevuela
y sobre todo en la siniestralidad vial. Quizá en lo que es la siniestralidad propia de la actividad riesgosa como esta, en lo que es los médicos, es muy difícil que eso suceda. En cambio, en la siniestralidad vial, un tipo va en pedo, va violando todas las normas de tránsito, le dice, es absolutamente indiferente el resultado. Pero lo cierto es que está bien la aclaración, Hay pero matices, digamos. Eso. claro, esto sería lo más gris. Acá tenemos por otro lado la culpa, ya algo he explicado de la culpa, que a diferencia, si ustedes, en realidad la línea que va es esta, tiene una sola línea, solamente el conocimiento de que algo es malo, pero yo no quiero hacerlo malo. Llego a ese resultado por, ahora vamos a ver cómo las leyes lo establecen, pero llego a ese resultado por alguna acción o una omisión que viola el deber objetivo de cuidado, o sea que viola los deberes a mi cargo, básicamente. Ustedes como responsables de empleados, como responsables de un montón de situaciones riesgosas, tienen ciertos deberes a su cargo. Bueno, en el caso particular se analizará cuáles eran esos deberes si sucede un resultado, ¿sí? Porque también es bastante problemático esto de nosotros partimos del resultado que es el final del camino, tenemos que reconstruir el pasado, que de hecho es el objeto del proceso penal, y que incluso en esta explicación yo se lo voy a dar, es un quilombo volver a la línea del tiempo, pero yo se lo voy a dar en el sentido cronológico de los hechos. Lo cierto es que la segunda parte de la charla, que es el proceso penal, lo que trata de reconstruir es todo lo anterior y por qué razón se dio ese resultado. ¿No es cierto? Volviendo al punto que es el otro extremo, es la culpa. Se produce un resultado, porque también en la legislación argentina no existen delitos culposos que no tengan un resultado. O sea, si yo manejo a 180 km por hora y no mato a nadie, no hay delito. Si yo manejo a 180 y mato a alguien, sí hay delito. Ahí está el resultado, que es la muerte, y después determinarán cuál de los dos casos es. Pero en ese caso, ¿cuál era el conocimiento? No me queda Conocer claro. algo que sabés que matar está mal. Vos sabés que siendo médico, matar a un paciente está mal. ¿Cuál es el tema? Tu propósito no es matarlo. Ahora, si vos, por ejemplo, yo voy a dar otro caso, si vos, por ejemplo, no le hiciste un electrocardiograma a una persona que tiene 80 años, tiene las piernas llenas de varices y lo intervenís quirúrgicamente y se te muere por una trombosis, o sea, por un coágulo sanguíneo que se le formó, bueno, lo quería matar, incluso estaba haciendo una intervención para disminuir el riesgo. Ahora, el tema ¿cuál es? ¿Cuáles fueron las previsiones que tomamos? Volvemos hasta las previsiones. Ahora vamos a entrar cómo está regulado. Hay reglas que regulan, por ejemplo, el ejercicio de las profesiones. Hay otras reglas que, sin regular el ejercicio de las profesiones, regulan ciertas actividades y no siempre son leyes. La vara no siempre es la ley, que es esto que decía Martín, que salió del Congreso de la Nación o de la... La vara no es esa. Pueden ser normas internas de la empresa. Ahora vamos a ver un caso, en el caso particular. Sí. Sí, pero en el caso de ejemplo que diste, manejar a 180 km por hora, el conocimiento que uno tiene es que, primero, que vas en exceso de velocidad, y segundo, que estás aumentando el riesgo de atropellar. No, está bien, pero si no lo matás no hay resultado. No, sí, pero el conocimiento, digo, que uno tiene, en realidad es ese. Que vas a exceso de velocidad y que estás aumentando el Claro, riesgo de... el tema es que si volvemos a lo que es el doble eventual, a eso anterior, ¿quedó claro lo que es o cuál es la diferencia? Eso quedó claro para empezar la discusión. Sí, sí. El tema es que yo no puedo sancionar de la misma manera al que quiso matar que al que le fue indiferente el resultado. Pero me refiero a que cuando se cataloga como culpa, cuando hablas de está conocimiento, bien. para mí el conocimiento... Es que el conocimiento está siempre que No hay- la muerte violenta es algo valiosa. Claro, pero el conocimiento fundamental en ese caso es que voy a exceso de velocidad. Que están incumpliendo normas. Tengo la obligación, claro, estoy incumpliendo una norma. Claro. ¿Y cuál es tu voluntad? ¿Y cuál es el resultado, o cuál podría ser el resultado de cumplir esa norma, que es poner en riesgo a los demás? Sí, pero yo andando 45 km por hora también puedo matar a alguien. Sí, pero la probabilidad del riesgo es mucho mayor si está yo voy a bien, 180. pero ahí está bien, pero entraríamos en una discusión, ahora lo vamos a ver, O sea que- con lo que se llaman los factores Estamos viendo que de... corría picadas, ¿sí? Sí. Corría picadas. Para vos, ¿cómo uno- se solucionaría ese pero caso? uno de sus conocimientos era que yo, corriendo picada en una ciudad, aumento el riesgo de atropellar a alguien. ¿Sí? Está bien, por eso, pero ¿vos cómo lo solucionarías? ¿Para vos es algo que fue culposo o que fue doble eventual? En ese caso, En el caso de las picadas que vimos que era cabello. para mí sería doble eventual. ¿sí? ¿Está bien? Bueno, hay gente que dice que no, porque dice no es lo mismo que vos quieras matar a alguien o sea, ir directamente a atropellarlo que
te haya sido indiferente el resultado. O sea, vos te lo representaste como probable. Sí. Vos decís, yo andando 180 en el medio de la ciudad puedo atropellar a algún desorientado que cruce o a alguno que vaya cruzando reglamentariamente. Pero me es indiferente, no lo quiero atropellar. Pero bueno, si lo atropello, ahí está la discusión esta que volvemos al mismo punto, que no vamos a salir y no vamos a tener tiempo. Si quieren, hay un libro que a los que les interese, que es de un autor local que se llama Gustavo Vitale, que habla de que la culpa, el dolo eventual no existe. Y toma como ejemplo una serie de casos. Cromañón fueron condenados por dolo eventual. Cuando él escribió ese libro, otro caso que existía era el caso de la cooperativa obrera. En la cooperativa obrera las personas estaban imputadas, no fueron condenadas, pero estaban imputadas, es decir, la fiscalía los acusaba. Ahora lo vamos a ver bien claro. De última vez me acordé para que volvamos cuando yo les explique cómo es el proceso penal. Pero la fiscalía los acusaba de haber hecho todas esas muertes sin importar, o sea, haber construido eso sin haberles importado cuál era el riesgo que corrían. Porque incluso hay un montón de vericuetos, pero para ese entonces, cuando él escribió el libro, se tenía una información que era que no había resistido el 20% de avance de obra, esa pared que cae sobre un falso techo, que es lo que provoca la muerte de la persona. Esa es una gran discusión y que está dando para mucha tinta. Si existe el dolo eventual o no, y cómo se soluciona en ciertos casos. Mi intención no es por ahí tanto entrar ahora en la discusión en sí, sino dejarles un pantallazo, pero yo les puedo explicar lo que yo pienso del dolo eventual, el tema que el día de mañana, esperemos que no pase, pero a alguien le atribuyen acá algo con dolo eventual, porque muchas veces también las decisiones judiciales se miden por las líneas del diario que tenga, le atribuyen dolo eventual y digan, no, pero a mí me dijeron en una charla que el dolo eventual no existía. Y, por ahí, para dejar claro, digamos, es un tema discutido, forma parte, digamos, de lo que pero dice que discutido en el mundo de las ideas, en el en mundo la de las aplicación ideas, judicial el dolo eventual existe. Eventual, Yo por eso después del quería sancionar y decir, aparece. por lo menos creo que nos pasa a todos en la actividad diaria, que una parte de lo que vos mencionaste, que es el conocimiento, está en cómo uno evalúa el riesgo que hay, ¿sí? Hacia el conocimiento. ¿Sí? Sí, O sea, no es lo mismo decir, yo conozco cuál es que puedo matar a alguien, a decir yo evalúo el riesgo de que puedo está hacer bien, algo. pero ahora vamos a ir a otro tema. Por una gran concreto, todos estamos hablando que eso es riesgoso, pero creemos que no te va a producir. Que no, bueno, pero ahora vamos, volvemos al mismo En tema. ningún caso, porque uno ya se hizo una imagen de... Ya se hicieron la imagen cuando le dijeron las dos primeras no, palabras, ¿qué el abogado de nivel cobrar. de educación tenés? Todo eso. Si vos fueras un nene, yo inmediatamente diría, no, eso hay que hacer algo porque el riesgo de que lo toque es mucho mayor. ¿Sí? Entonces ese es el conocimiento que por ahí... Bueno, ahora ya contestaron, no, pero pará, Está bueno, contestaron, no, pero estoy diciendo- contestaron esto. Sí. Eso que vos decís es la culpa con representación. Ajá. ¿Sí? Por eso yo le dije que era, a ver si con la filmina siguiente salgo del total. Acá estaba el dolo en un extremo, acá estaba la culpa. El dolo eventual en realidad habría que hacerlo mucho más pegados. Acá está el dolo eventual y acá está la culpa con representación. Yo me represento que algo puede pasar, pero de acuerdo a ciertas circunstancias, creo razonablemente que ese resultado no se va a producir. ¿Se entiende? Corre el riesgo. Por ejemplo, yo andando a 80 km por hora en una ruta de 60, sé que puede pasar un accidente. ¿Cuál es el tema? Yo tengo las cubiertas reglamentariamente, andan bien los frenos, vengo con el semáforo en verde. Eso se ve en el caso concreto, ¿sí? Del análisis de... Vuelvo al mismo punto, tenemos un problema y por eso lo bueno, o la idea es la concientización. El proceso penal ya es cuando el señor estaba en la bolsa. O sea, y ahí empiezan a reconstruir y a recopilar información. Ahora vamos a avanzar. Pero lo cierto es que esta distinción entre el dolo eventual y la culpa con representación es muy poco nítida. Ahí es un problema. Podríamos ver la diferencia que hay. Si vos te dicen, che, hiciste algo con dolo eventual o algo con culpa con representación. Forma parte de las discusiones que digamos, cuando se avance en el proceso, forma parte de las discusiones que se tienen probablemente. Si quieren, voy a hacer una charla de la distinción entre los dos y traer un caso de un accidente de forma tránsito. parte de las posturas que van a asumir la parte que acusa, que es la fiscalía, o la abogada Claro. defensor, obviamente enrolándose, y esa es un poco la función de Bien. distintas partes, y por eso hay una contradicción después en el proceso penal, para que se Por den esas eso, cuestiones. por eso yo dije algo, por eso yo dije algo que el dolo eventual hay una indiferencia entre el resultado. Que no quiere decir que yo comparta la idea, bueno, volver al mismo punto, pero hay una indiferencia ante ese resultado. Acá
no hay una indiferencia. Porque yo soy consciente de que ese resultado razonablemente no se tendría que producir por A, B, C, D. ¿Sí? Disculpame. Lo cierto es que si a mí se me revienta una cubierta, se me tuerce el auto 80 km y atropello a un nene, se produjo el resultado. Ahí entraríamos en otra discusión. Para aprender a comprender los medios de comunicación, cuando se habla, hay lo culpan con representación, ¿cómo se dice vulgarmente? Que Culposo, es un homicidio culposo. Ustedes lo único que van a ver acá, en realidad, Los en la medios, línea no, de dolo es culposo. culposo. Ahora vamos a ir, no sé, quería hacer una observación y ahora Yo pasamos. quería llevar esto un poco más a la actividad que tenemos actualmente en la empresa, digamos, que es la empresa eléctrica, digamos. Tenemos un dolo eventual permanentemente flotando por cualquier circunstancia, por la cosa peligrosa, sea leña, transformadores, lo que sea. Tenemos una cosa peligrosa que en cualquier momento puede desencadenar en un desenlace fatal, digamos. O sea, la mayoría tiene un dolo eventual flotando sobre sus cabezas. El tema es, vos recién mencionaste que era una cuestión individual, pero digamos, a mí necesitaría saber, digamos, ¿es individual de la persona más próxima o de toda la cadena de valor que hay? Ahora vamos a ir a una... Ahora, no, en realidad, yo voy a ir pasando algunas cosas. Nosotros ahora estamos determinando por qué razón se sanciona a alguien. Ahora, después vamos a ver qué conducta es la causa eficiente de tal resultado. Pero volvemos al mismo punto. Cuando está enfocado en realidad hacia lo culposo, ya no tiene sentido que lo venga a hablar acá de lo doloso, pues si viene y le ejecutan a un compañero, como hacer un ejemplo ahí, ya está. Perdón una No aclaración, tiene Juan, nada que- porque es importante. Cuando vos hablas, digamos, que nosotros manipulemos una cosa riesgosa, no significa que tengamos una situación necesariamente de dolo, o de dolo eventual, o de culpa con representación. ¿En qué sentido? Cuando una línea está implantada en determinado lugar y está técnicamente apta en las condiciones adecuadas y demás, sigue siendo una cosa riesgosa, puede ocurrir un accidente, ¿sí? Pero sin la acción de un tercero, probablemente el accidente no ocurra. Muy probablemente, seguramente el accidente no ocurra. En realidad vamos a hablar de Ahora, otra cosa decir, ahora. no siempre que vos tengas una cosa riesgosa y que nosotros sepamos que las cosas riesgosas puede matar, estamos en situación de dolo. Lo que en realidad, digamos, hay que distinguir es las situaciones donde hay atipicidades previas y no hay atipicidades porque vos manipulás esas cosas, mejor dice, bueno, si el auto está bien, la rueda está bien, y ahora no debería, según el curso natural, de las cosas, probablemente, digamos, no va a ocurrir nada. Obviamente aparece otro factor. No, Se te para el trabajo de línea, pero se te para un avión, te acumula un árido, para avanzar un poco, yo más adelante vamos a hablar de, estos serían los factores de atribución de la responsabilidad. Después vamos a hablar de las formas de imputación. O sea, ¿a qué acción le corresponde qué resultado? Esto es por qué es razón sancionar. Todos creo que estamos medianamente de acuerdo en que alguien que hace algo malo y encima lo quería hacer merece el mayor de los reproches. Sean lo que sea, en frustrar maliciosamente un cheque cuando va y da la orden de no pago pese a que lo había librado media hora antes, o ir y pegarle un tiro en la cabeza a la mujer por una cuestión de género. O sea, o después de una violación matar a alguien. O sea, todo eso estamos todos de acuerdo. Esto es lo que tiene en cuenta el legislador y por eso también le pone más reproche. ¿Y el reproche en que se mide? En años de prisión. También el sistema penal lo mide así y es bastante ineficiente. Y por otro lado, creo que todos también estamos medianamente de acuerdo que a veces hay que sancionar a algunas personas que, sin haber querido hacer algo mal, no cumplieron con una serie de reglas que tenían a su cargo. Ahora vamos a hablar qué pasa cuando yo cumplí todas las reglas y se da el resultado. Igual. Pero lo cierto es que estamos en eso. En eso es que yo les quería mostrar, antes de pasar a la imputación, cuál es la dimensión de los problemas de los que estamos hablando. Pero para que quede claro, siempre el conocimiento es de la consecuencia. Claro, el resultado. De que el resultado es disvalioso. La muerte de la persona es disvaliosa. Yo sé que la muerte violenta es disvaliosa. O sea, hay algo malo. Ahora, volvemos al mismo punto. Mi intención era matarlo, por eso lo atropellé en la vereda, o en realidad yo venía manejando reglamentariamente, crucé en rojo porque andaba apurado y lo atropellé. Son cuestiones, pero el conocimiento siempre es ese.
En el homicidio es muy claro el conocimiento de algo malo. Esto suena, si no hay Ah, muerto no hay homicidio. Claro, es que si no hay muerto no hay homicidio. ¿Cuál es el tema? Eso es el conocimiento voluntario en un homicidio. Es muy fácil saber que matar a alguien o pegarle un tiro en la cabeza es algo malo. Ahora, si yo voy a la evasión tributaria, Yo no conocía la ley. vos no sabés. No, o por ejemplo pasa que hacen Muy bien, determinación. Gastón, muy bien, alumno. No conocía esa ley. No, pero el desconocimiento, por ejemplo, cuando la FIP te hace determinaciones de oficio. La FIP hace determinaciones de oficio y te pone a vos en una situación distinta a la que tuviste cuando tomaste en consideración. Es toda una discusión gigante porque nosotros estamos hablando, vamos a hablar de esto. Nomás. Porque es un delito más palpable del Sí, homicidio. y este es muy palpable, las personas mueren, es lo que vemos a diario en los diarios. El tema es que hay otras cuestiones que puede uno no saber que lo que está haciendo está mal. Entramos en error, una cosa se llama error de tipo, otra cosa se llama error de prohibición. Yo en mi pago, por ejemplo, yo tenía un caso en paraguayo, que la gente cobre 500 pesos argentinos, no es malo, porque cobran el doble de lo que cobran allá. En cambio, acá en Argentina violaba todas las normativas laborales. O sea, a los tipos les alcanzaba, mandaban plata al exterior, pero en Argentina violaba todas las normativas laborales porque los tipos tenían que cobrar 3 veces lo que cobraban por el convenio colectivo. El tipo dice, el argumento cuál es, yo desconocía eso, al contrario, los estaba beneficiando haciendo eso. Pero bueno, es una discusión muy grande y esos son los dos principales factores de atribución que quería que le quede la responsabilidad. Que todo el mundo sabe que matar a alguien es malo, todo el mundo lo sabe. El tema es que hay otro delito que uno, por ejemplo, quiso firmar una declaración jurada, porque lo quiso hacer, o sea, tuvo el propósito de hacerlo. El tema es que yo no sabía que firmando esa declaración cometía un delito. Por ejemplo, lo saco de eso. Nosotros vamos a ver algo muy palpable donde el conocimiento es muy fácil. Lo tenés o no lo tenés, digamos. Y es tan palpable que en realidad yo lo que le quería dejar, volviendo a este punto de la concientización, estas son estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación, que son del año 2009, están desactualizadas porque lamentablemente no se ha hecho una política de seguimiento y lo único que hay en estos últimos años son estadísticas que ha hecho la Corte Suprema de Justicia sobre homicidios dolosos en el conurbano, pero bueno, es un problema porque uno no puede planificar las políticas criminales y lo cierto es que si ustedes ven de homicidios culposos en esa torta hay 3.214, está compuesta por, ahora la vamos a ver más en detalle, pero por esto y por esto, el 70% de los homicidios los hicieron sin querer. O sea, se murió una persona y el que lo hizo no tenía el propósito de matarla. 1.360 es los que sí tenían el propósito. Ahí está representada la torta, la ven mejor, pero nosotros nos vamos a ocupar, ustedes si ven, en realidad la composición de ese homicidio culposo estaba compuesta por 2.588 más 626. 2.588 corresponden a homicidios culposos en accidente de tránsito. El 56%, la causa principal de muerte violenta en Argentina son los accidentes de tránsito. ¿Sí? Entonces, volvemos a la conciencia de riesgo. Nosotros vamos a ir a hablar solamente sobre un caso que podría ser, pierden y piden la imagen, otros homicidios culposos que representan el 14%, esos 626, que ya sea 1, 5.000 es lo mismo, porque es una... Volvemos a la cuestión de la imagen de la tristeza. Lo cierto es que, yendo al propósito que al menos le trato de dejar de una inquietud respecto de la concientización de los riesgos, la siniestralidad vial es tremenda en Argentina. Y algo que yo no me acuerdo a quién se lo dije, pero mueren 4 personas en un accidente de tránsito como pasó acá no hace mucho y sale así en el diario. Ahora, le pegaron a una persona en el robo de un comercio que no deja de ser reprochable. Páginas, salen los candidatos a hablar de lo más. Y nadie se preocupó por esto y ustedes como gerentes de la empresa, como todo eso, se tienen que preocupar por esto. Sí, en la vida diaria preocúpense por lo que quieran, pero al menos desde el ámbito de la empresa ese 14% de otros homicidios culposos incluye una serie de siniestros que se producen en ocasión del trabajo. Como yo les dije, están medio desactualizadas las estadísticas, pero entiendo que deben seguir respetando la media general, si no han aumentado. Ahora sí, vamos a ir yo les decía el doble de la culpa, vamos a ir acá ahí dice regulación legal. Los delitos, por esto que les explicaba Martín, que las provincias le dieron competencias a la nación,
solamente están regulados en leyes. No pueden estar en otro lado. Ahí sí no hay normativa de la empresa, no. Eso es solo leyes, una regulación legal. Están en su mayoría en el Código Penal, que es un compendio de leyes, de normas en realidad, que regulan ciertos delitos. Ahora vamos a hablar de esto del sistema de normas que lo agregué recién y normas prohibitivas. Pero también ahí tiene una frase en latín que en realidad lo que significa es esto. El legislador argentino, cuando hace el Código Penal, optó por establecer los tipos dolosos, o sea, los delitos dolosos, y en regulación específica también los delitos culposos. En otros lugares del mundo se establecieron solamente los delitos dolosos. Dice, para todo lo que hay delito doloso hay delito culposo. Si lo hubieran hecho de acuerdo a esta circunstancia, es lo mismo, la pena se reduce. El legislador argentino no, dijo, mirá, del homicidio encontramos los dos. Como encontramos que se aplica reclusión o prisión de 8 a 25 y prisión de 6 meses a 5 años cuando sea culposo. Pero por ejemplo, de la estafa que sería yo engaño a alguien para sacarle algo, de la estafa no hay estafas culposas. Si yo en realidad no lo engañé y lo que quería hacer era hacer un negocio y me fue mal, no lo estafé. Y no es que me van a premiar pero no me castigan, porque no existe ese delito culposo. En este tenemos las dos caras de esa moneda, en el homicidio, y como vuelvo al mismo punto, la idea es enfocar sobre lo que a usted medianamente le sirva para la concientización de los riesgos. Solamente vamos a hablar de eso, del homicidio, más allá de otras lesiones que se puedan producir. Ahí le agregué algo que decía Martín, que era el sistema de normas, y de estas normas especiales. Las normas que son mandatos de conducta. ¿Quién los puede impartir? Cualquiera. Hay normas familiares. Estas son normas que imparte los representantes, vuelvo al mismo punto, del pueblo y los representantes de las provincias que son el Senado. ¿Cuál es el tema? Estas normas prohibitivas lo que están haciendo es, pese a afirmar algo, están prohibiendo una conducta. ¿Qué es lo que quiso acá el legislador cuando dijo de 8 a 25 hay que matar a otro? Que no se mate a otro. Esa es la primera norma que está mandando. ¿Sí? La prohibición de matar. ¿A través de qué? A través del castigo al que mata. Esto es sumamente anecdótico. Manda una segunda norma. O sea, en este mismo artículo del Código Penal manda una segunda norma que es para el juez. Le dice, mirá, está prohibido matar en la primera, pero la segunda es al que mata de 8 a 25. ¿Sí? Y así se construyen, en líneas generales, todas las normas penales. ¿Sí? Es un mandato de conducta a efectos de qué? De evitar ciertas cuestiones. Por eso volvemos al mismo punto y he hecho bastante hincapié. Esto es concientización. Cuando acá el artículo 84 prevé el homicidio culposo, lo que pretende es que no se muera nadie sin querer. La última, que se mueran queriendo, veremos más reproche. Pero lo cierto es que acá yo he puesto dos figuras para distinguirlos que están castigando el mismo resultado. El resultado en los dos casos es el mismo, la muerte de la persona. Lo cierto es que lo hace de forma distinta y el castigo tiene dosis distinta también. Eso va a ir de acuerdo a cuál haya sido la intención y dónde está el dolo y dónde está la culpa. Acá en el homicidio doloso, el homicidio simple que se llama, o sea, homicidio, bueno, todo el mundo debe deducir, viene del, digamos, etimológicamente significa la muerte de una persona. Se aplica de 8 a 25 al que, y esta es la regulación, matare a otro siempre que no sea un delito peor. ¿Sí? Pero al que matare a otro. Ahí, ahora vamos a ver la diferencia con este, que incluso yo la marqué, no se ve muy bien quizás por el fondo blanco. Al que matare a otro, se ve que el propósito era la muerte de la persona. Está emprendiendo ese propósito. Ahí estaría el segundo elemento, la voluntad. El 84 es distinto, y esto es lo que me interesa que a ustedes les quede, más que el que matar, que si vuelvo al mismo punto, le pegan un tiro en la cabeza a alguien y bueno, sabe que lo está matando. Dice, va a ser reprimido con prisión de 6 meses a 5 años en inhabilitación especial, de 5 a 10 años al que, y esto es lo que yo les decía, la violación del deber objetivo de cuidado. O sea, no es porque sí que lo sancionan. Por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo,
causarle la muerte. Ya ahí no es matar, es causarle la muerte. ¿Sí? Pero lo cierto es que, vamos a hacer unas distinciones, en esto que está en rojo se condensa también la razón por la cual se castiga esto. Porque el que haya cumplido, el que haya sido prudente, bueno, que no haya actuado de manera, que haya sido diligente, que tuviera pericia en su profesión, que observó todos los reglamentos y los deberes, no se lo sanciona. Ahí vamos a ver una parte de la explicación del corte de la cadena de responsabilidades. ¿Sí? Para que pase algo mal tiene que haber pasado para que se muera una persona, como el accidente que vamos a ver. Fíjense también que esto de cómo el legislador, muchas veces para mí equivocadamente, pero otras va recogiendo conductas que suceden y va tratando de abarcar ciertas conductas que se dan con regularidad. Acá pone algo que es más grave la pena, porque arranca de 2 años, si son más de una las víctimas fatales o si se ocasiona por la conducción de un automotor. Acá, en orden a que sabía la cantidad de siniestros viales que hay, dijo, bueno, lo aumentamos. Es más grave. Pero a mí me interesa el primer párrafo. Y también me interesa, además de esto que está en rojo, de esto que está en negro para distinguirlo del homicidio, marcarles algo que también es un propósito, y es, como yo les decía, esto, las normas, las previsiones que manda, y el deber de cada vez ser más diligente y tener más cuidado. La prisión es de 6 meses a 5 años. Eso es para todos igual. En todo o en la mayoría de los delitos culposos, para ser fiel, digamos, a lo que sucede, pero en la mayoría, y casi todos, además de la pena de prisión se le establece lo que se llama inhabilitación especial. Es la prohibición de realizar la actividad que venía realizando cuando se produjo el hecho. Si yo soy médico, sí. Una preguntita. Según nosotros maneja un vehículo de la empresa que yo jamás vendí si tiene seguro, no está asegurado bien por la empresa. El que maneja cae ahí. Sí, lo atropelló, pero hay que ver. No, si tienes un accidente, resulta no, en realidad, a ver, el que maneja en una causa penal va a ser siempre el que responda. El que va a estar, digamos, como acusado. Sí. Después tenemos que, ahora volvemos a, miren, el cuadro siguiente dice reglas de imputación. Ahí vamos a ver a qué conducta, si manejar una camioneta sin seguro fue la que provocó el resultado. ¿Por qué? Porque el seguro no depende del que maneja, la conducción sí. Bueno, a ver, que no tenga seguro hubiera modificado el resultado, es lo mismo. La última modifica cómo van a actuar los abogados después cuando quieren ejecutar, cuando quieran cobrar. Es así. Pero esto es así. Y algo que Martín les decía, económicamente ustedes quizá nunca tengan que responder con algo que pasa acá. ¿Por qué? Porque no le van a intentar cobrar a un empleado, así sea el primero de los empleados como puede llegar a ser el presidente. Le van a intentar cobrar a la empresa y a la aseguradora, que al otro día fue, le depositó la plata y te fuiste. Volvemos al mismo punto. Pero ahora vamos a hablar de esto de, contestando estas preguntas, cuál es la conducta que provoca el resultado, porque vuelvo al mismo punto. Siempre que es culposo hay resultado. No se castiga la sola conducta imprudente, no se castiga solamente en observar los reglamentos, o sea, eso no se castiga, tiene que además sumarse a un resultado. Ahí dice inexperta, por ejemplo, entonces una persona que está aprendiendo a manejar, 2 años mínimo. ¿De qué? ¿Prisión? Sí, si mata a alguien, sí. Después hay otras cuestiones, pero bueno. Hay matices. Sí, no, pero hay otras cuestiones que cuando la pena sea entre 2 y 3 años, sea la primera condena no va presa, bueno, una serie de cosas que mitigan. Acá, en realidad, lo que se deduce es que el legislador quiso a los pibes que andan sin carnet, para abarcar las conductas de la gente que sin carnet provoca una muerte. Es una reforma de los últimos 15 años. Sí, eso es nuevo, esto es nuevo. Esto está de 1921, todos. Y la parte de los vehículos debe tener 15 años. A mí lo que me interesaba dejarles en realidad es inhabilitación especial, yo les decía, es la prohibición de continuar ejerciendo la actividad que la persona llevaba a cabo cuando el hecho se produjo. ¿Qué sucede? Ustedes, supongamos, son médicos y manejan un auto y atropellan a alguien manejando un auto. No le van a prohibir la profesión, le sacan la licencia. Ahora son médicos, llegaron conduciendo muy bien, estacionaron reglamentariamente, pusieron la tarjeta de CI, hacen una operación y no controlan todo eso que yo les dije, y le van a prohibir ejercer la medicina. Seguirán manejando tranquilo, pero le prohíbe ejercer la medicina. Y vuelvo al mismo punto, ¿cuál es la intención? Estas son todas, en su mayoría, conductas regladas. Hay reglas para
para operar una persona hay reglas, quizás no están en una ley, quizás están en la norma de ética médica. O en la No ciencia. sé acá, porque acá también. Regla de arte que llaman. En la ciencia O de la profesión. o profesión que uno tiene. Eso me lo pueden explicar ustedes mejor que yo, que en su mayoría son técnicos y profesionales, cuáles son las reglas de su profesión. No sé, el que haga cálculos de una obra debe tener ciertas reglas para determinar cómo es. Yo eso no lo sé, los abogados, Bueno, las consecuencias que tenemos no las pagamos, así que las cosas que hagamos mal. Por ejemplo, digamos, Entonces, no es algo yo voy a un caso concreto, digamos. El EP no va a dictar un reglamento que diga cómo hacer ¿Cómo hacer un la cálculo eléctrico? No, pero por ejemplo, la mezcla del cemento para una Pero te va a decir, tiene un profesional que por su ciencia sabe, o sea, yo no hay un reglamento que diga cómo tengo que contar una demanda. No, tomá, respondé y con las herramientas que me da la profesión, respondo. Sí, pero Después va a ser mejor o peor, digamos. Puede Porque haber dentro del EPEN una normativa o un procedimiento. Por eso que sí, puede existir o Puede no, existir digamos, o no. Hay cosas que están Pasa que- regladas y otras cosas que dependen Claro, directamente ahí de vamos a la- empezar a ver si hay una profesión. reglamentación que dice que hay que poner, no sé, las proporciones en cemento. Supongamos, 2 de cemento y una de cal, o No, no sé cómo, 2 de cal y una de cemento. Estamos llenos de Alguna vez agarré una pala. Si yo agarro y para ahorrar plata le pongo, no sé, 4 de tierra, una y media de cemento y media de cal, después si se determina que eso se cae por la mala, por el mal fraguado, por lo mal hecho que está, ahí volvemos al punto, en la reconstrucción histórica que se hace a partir del resultado que es lo que dispara el proceso penal. En la reconstrucción histórica se va a decir, mirá, vos tenías un reglamento que te decía que tenías que poner tal y tal, fuiste negligente, fuiste imprudente si yo venía manejando a 180, y ahí sí hay una ley. O sea, la conducción de automotor estaba regulado en una ley, porque te decía que tenías que ir a 45 en la ciudad. Claro, a 180 no podés prevenir o no podés frenar ni llegar a la En realidad la ley dice que es 40 la máxima, pero que tenés que conducir a una velocidad prudente. Sí, no, bueno, y Después, quieren no claro. nunca nadie tuvo un accidente de tránsito que haya involucrado una causa penal, no. Bueno, quieren que le diga la peor, ¿en cuál te pone a vos el fiscal? Siempre no te va a poner que venía a te pone que violó el deber objetivo de cuidado o el deber de prudencia. ¿Cómo medir la prudencia? O sea, pero esos son problemas que nosotros discutimos a diario en el sistema penal. El tema es que la gente ¿Qué es la cuando lee prudencia? diario quiere ver gente presa. ¿Qué es la prudencia? No, pero por eso, ¿y dónde está el límite de la Cuando yo prudencia? estudiaba, recuerdo de hecho, mirá, perdóname Juan, en un caso que tiene que ver con esto, había un caso muy gracioso, me acuerdo que estaba en la corte, había llegado, porque claro, en la tipificación, acá está más o menos claro porque, bueno, después vamos a ver algún delito agravado, en los agravantes que hay, cuando te doy esa vez otra pena, aparecen los homicidios llamados calificados, que son agravados. En los agravantes aparece una serie, no, bueno, si haces esto, o por ejemplo, ocasionado por conducción imprudente de un vehículo automotor. Entonces, aparecen discusiones respecto ya de la etimología de algunas palabras. Por ejemplo, hay un delito que se agrava o se califica si se comete, dice el código ya está en desuso, en banda y en poblado. ¿Cuántos son una banda y qué es un poblado o una ciudad? O esto tiene la categoría de Y eso pueblo, lo no tiene la tiene categoría de pueblo. Pero esto es como, ¿Qué es una banda? esto es como un partido de fútbol, Bueno, digamos. y eso llegó hasta la corte, es decir, lo mismo que el uso de. Había una regulación que ya se corrigió que hablaba de conducción de un vehículo. Y había un chorro que estaba. Pero aparte, voy a decir, bueno, en bicicleta o en moto, ¿se lo calificaban delito o no? ¿Viste? No, ese no es vehículo. y ese en un vehículo de tracción a sangre, Claro. la intención del legislador era que Ahí la está. conducción sea de automóvil. Ahí no está. de vehículo de tracción Había a quedado sangre. esas discusiones. Que quiero decir, matar al caballo y me mata. bueno, te quiero decir, la casuística que se genera no solo por la cuestión cotidiana de cualquier actividad eléctrica, sumado a veces a los grises que se presentan. Hasta que lo tenemos, porque yo A la una de pasado. media dos. Media dos, bueno. Claro. Es decir, es inmensa, no siempre se resuelve. Es inmensa, pero el problema ¿cuál es? Y esto sí les transmite inseguridad. Esto es como un juego, o como un partido de fútbol. La cancha se marca antes de jugar. Porque si no corremos el riesgo que de acuerdo a quien le convenga va a marcar la línea lateral o no. O la va a marcar un poco más adentro, un poco más afuera, o la línea del área.
El problema que nosotros nos encontramos en este ámbito de los delitos culposos, porque en el homicidio, en el doloso es muy fácil, listo, lo mataste, le pegaste el tiro, estamos todos de acuerdo que está mal. Acá hay ciertas cosas que no están reguladas, que yo de antemano no sé cuáles son las reglas que tengo que cumplir, o las reglas que tengo que cumplir están establecidas muy difusamente, ya sea porque hay, por ejemplo, yo no sé todas las Perdón, profesiones. y aparece a jugar esto. Sí, no, bueno, pero el tema es, ¿Cómo nosotros la vas? cómo determinamos acá cuál es la pericia en el arte, por ejemplo, en la construcción. Va a depender mucho del caso concreto y también de lo que cada uno argumenta. Porque yo puedo decir, mirá, yo estaba haciendo un sistema de, no sé, de cemento especial por la calidad del material, por lo que fuera, y en realidad eso era la regla de la profesión. Yo en todo momento fui diligente. Entonces es un problema y es un gris, ¿sí? Y nosotros en la conducción de automotores lo tenemos en una ley, o sea, pasó por todos los filtros, por el Congreso, pero en otras cosas, como por ejemplo el ejercicio de la medicina, no lo tenemos en una ley. ¿Cómo tengo que operar yo? O... Sí, en el caso, nosotros manejamos vehículos de la empresa. Vos te vas dirigiendo a un lugar por trabajo, en la ruta, andamos en vehículos que ni siquiera mantenemos nosotros. Se sale una rueda y vos matás a alguien. Sí. ¿Te cabe la prisión En de realidad ahí tendríamos que ver a qué velocidad iba. No, vas bien. No, vas pero por eso. Vas es por que, la ruta. pero el 60. tema es que el que cumple todas las normas nunca va a ser sancionado. Ahora lo vamos a ver. Porque capaz que nos estamos a detener. La idea es esta. A ver. Hay una cosa que se llama nexo de causalidad. Que capaz que ustedes lo estudian, no sé, yo no lo han estudiado. O sea, ¿a qué conducta le atribuyo yo qué resultado? Yo tengo una conducta y un resultado. En un homicidio es muy fácil de determinar, porque vengo, le pego el tiro, yo ya sé que el disparo... Ahora, en una empresa que está haciendo una obra que se le cae en la cabeza a alguien, estaba el calculista, estaba el presidente de la empresa que ordenó que se haga ahí una obra, estaba el que vio los planos, estaba el que hizo la mezcla, estaba el de obra, el bañil. O sea, una realidad muy compleja. Inspeccionado de higiene, supervisó, entonces es una realidad muy compleja. Y eso ha generado a lo largo del tiempo que se hagan reglas de imputación. O sea, una serie de reglas para entender a qué conducta le atribuyo qué resultado. La más conocida de todas esas teorías, porque estas son teorías, tampoco está en la ley, era esto que se llamaba equivalencia de las condiciones. Todas las condiciones son causa eficiente del resultado, en principio. ¿Qué sucede? Yo tengo que hacer un segundo análisis. Están todas en igualdad de condiciones. Si yo suprimo la conducta y desaparece el resultado, esa conducta es causa eficiente del resultado. ¿Se entiende? Quizás en el pizarrón ¿se entendió eso? No, más o menos, a ver. Es así, si nosotros tenemos la muerte de una persona, tenemos varias conductas. Yo manejando un auto y el otro manejando un auto. Si yo suprimo alguna de las dos y desaparece el resultado, la que haya suprimido es la causa eficiente de ese resultado. Es la conducta a la cual yo le tengo que atribuir el resultado. Eso es muy lindo, de hecho es muy lindo, muy melodicho, parece lo más justo, pero empieza a generarse problema, porque si el otro no salía de la casa tampoco se moría. Y vamos más atrás en el tiempo, que incluso traería problemas en los delitos dolosos, que es muy fácil distinguir cuál fue la conducta que causó el resultado. ¿Por qué? Porque yo diría, mirá, si no le entregó el arma al que estaba a 2 cuadras, no hubiera disparado. Claro, y si ese no le hubiera comprado el arma a la armería, y así vamos en la cadena de responsabilidades infinitamente hasta Adán y Eva. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema que esta teoría tenía y que fue llevándose hacia construcción de otras teorías y otras, tratando de corregir hasta que llegamos a esta, que se llama imputación objetiva, es decir, volvemos a esto que les explicaba Martín, tratar de entender la lógica, después saquen las conclusiones y digan lo que quieren, me parece bárbaro, que tengan el espíritu crítico, pero ¿para qué hacemos esto? Para saber cuál es la conducta que provocó el resultado. Porque vuelvo al mismo punto, en un edificio que se cae en la cabeza de alguien, es muy complejo esa determinación, ¿sí? Entonces, la última de estas teorías, la que está más en boga, la que los jueces aplican, la que se ve siempre, es algo que se llama imputación objetiva, ¿sí? Ha tratado de escindir de todo lo subjetivo, que también tiene sus problemas.
Pero lo cierto es que, en realidad, básicamente son 3 los elementos que tiene esto, que yo tengo que verificar para decir si le puedo atribuir a una conducta un resultado. La primera es que haya desempeñado una acción riesgosa. El que lleva a cabo una acción por la cual pretende bajar el riesgo no puede ser imputado de una conducta riesgosa. Por ejemplo, el médico que está operando a alguien que vino con el tiro en la cabeza que le pegamos varias veces, por lo que venimos hablando. Ese médico está tratando de disminuir el riesgo, se le murió y ya está. ¿Sí? Después tenemos otra cosa más, porque, está bien, acción riesgosa hay mucha, volvemos al mismo punto, manejar a 30 km/h es riesgoso. ¿Sí? Lo cierto es que hay un riesgo que está jurídicamente aprobado. Acá, y esto nos vamos a tener ahora, pero hay un riesgo jurídicamente aprobado. O sea, hay normas que dicen, acá tenemos el umbral del riesgo. Por ejemplo, protocolos de seguridad que digan que todas las llaves tienen que estar debidamente amuradas a las paredes del edificio. Ese sería el riesgo jurídicamente aprobado. Si después viene un rayo, le pega y justo le mata eso, estaba todo dentro de la norma. O sea, la acción tenía el riesgo jurídicamente aprobado. Era riesgosa, pero tenía el riesgo jurídicamente aprobado. Si tenía, la sacamos a la conducta. Esa conducta no puede ser la causa del resultado. Esto es viene de los alemanes, que son muy normativistas, incluso Kelsen era como muy cuadrado. Quizá nosotros los latinoamericanos somos un poco más relajados, pero lo cierto es que un riesgo jurídicamente aprobado. Y después el elemento que sigue, ahora no vamos a tener en esto, pero el elemento que sigue es concretización de ese riesgo en el resultado. Si yo venía a 50 km/h por la avenida, pero un suicida va y se tira abajo del auto, el sentido de la norma no era ese, ¿sí? Y el riesgo no se concretó en el resultado porque yo haya excedido el riesgo, ¿sí? Se hubiera sucedido lo mismo si venía dentro de lo que era jurídicamente aprobado. Por ejemplo, acá hubo un caso que yo en su momento tuve, era una persona que venía a 120 km/h en la ruta. Era una acción riesgosa, estaba sobrepasando el riesgo jurídicamente aprobado, pero sucedió que la persona que venía en bicicleta, que después se acreditó que venía zigzagueando, que tenía alcohol en sangre, hizo un zigzag y donde hizo un zigzag le pegó. Entonces la determinación ¿cuál es? Si él hubiera cumplido con todas las normas, el resultado hubiera sido el mismo. ¿Por qué? Porque le hubiera matado lo mismo. Entonces, el riesgo jurídicamente desaprobado, o sea, el riesgo que viola las normas, no se concreta en el resultado, ¿no? Estos son ejemplos muy claros, ¿no? Esa es la... Por ahí la han visto, ¿no? Esa ley es nacional, es la ley de seguridad y higiene en el trabajo. Ahora lo vamos a ver. Yo de esto no sé mucho, sé muy poco, casi nada. Por eso te iba a decir. Ahora lo hablamos. De electricidad no hay nada muy específico. No, pero en realidad la ley es muy genérica y trata de abarcar a todos los trabajos, pero a su vez no los abarca en profundidad. ¿Y cuál es el tema de si alguien mucho abarca o poco aprieta? Esta ley es así, o sea... Y no, yo no conozco mucho, igual ahora vamos al caso porque si no le voy a demorar mucho más de lo cierto es que hay cosas por las cuales nosotros podemos excluir. Me quiero detener en esto, porque acá este es el epicentro de lo que es la charla en sí y de lo que es lo que a ustedes quizás les toca como gerente. O sea, hay una serie de normas. De última, si quieren un día nos sentamos y empezamos a distinguir qué norma tenemos para qué y quién la emitió. Habrá normas internas de la empresa que dicen esto, habrá normas en relación a la seguridad, ¿no? Normas que dicen, pero acá está el epicentro. En lo que está, el riesgo lo van a tener siempre. No es habitual que el riesgo desaprobado no se concrete en los resultados. Generalmente el resultado es consecuencia de ese riesgo desaprobado. Entonces, el epicentro es esto. ¿Qué sucede? Para pasar este filtro hacia acá, lo primero que hay es el riesgo permitido. Lo sacamos porque eso es muy fácil. A mí hay una norma que me permite poner el cemento de tal manera, la emitió la Cámara Argentina de la Construcción, por lo que fuera, yo estoy amparado en esa norma, estoy cumpliendo con la norma. Tenemos esto que se llama prohibición de regreso y acá viene la pregunta que él hacía. Este es uno de los que se llama principio correctivo. Claro, porque también empezaron a aplicar la teoría así limpia y veían que
caían varios y que habían soluciones injustas. La prohibición de regreso establece que no se puede volver atrás hacia anteriores responsables que no tuvieran, digamos, que no hayan tenido como consecuencia prevista el resultado. Por eso se corta la cadena de responsabilidad en algún momento. ¿Cuál es el tema? El presidente, cuando emitió la norma que tenían que construir el edificio en tal lugar, no tuvo previsto eso. Salvo que le hayan traído un informe de, no sé, de consistencia del suelo que ya se va a caer al otro día. Y el tipo lo firma lo mismo. Ahí es muy claro y sería un ejemplo muy absurdo. Pero a medida que nos vamos alejando del conflicto en sí, la cadena de responsabilidad es más tenue la responsabilidad y empieza a jugar esto. Muchas veces, como vamos a ver ahora, los problemas no eran de los... Por ejemplo, en el caso que vamos a ver, los problemas no eran de la empresa, estaba todo normativizado. Los problemas eran de los empleados, que no cumplían con las normas. Y vuelvo al mismo punto. Y lo importante es la conciencia de la norma. Ustedes escuchaban hablar de la persona que estaba encargada de esos empleados y era como escuchar hablar al panadero. Era increíble. ¿Sí? El resultado fue ese que ya vimos. Eso sería la prohibición de regreso que alude a esto. Después hay otra cosa que se llama principio de confianza. O sea, si yo cumplo con todas las normas, no estoy saliendo de un riesgo jurídicamente aprobado. Por ejemplo, si yo ando a 40 km/h y estoy pasando el semáforo en verde, no tengo que prever que alguien va a venir en rojo a 180 y me va a chocar. Si yo circulo por mi carril y de la mano de enfrente alguien se desvíe y me choca, tampoco tengo por qué responder, porque yo cumplí con las normas. Vuelvo a la misma cuestión, esto es ideológicamente conceptualizado en un Estado europeo, son teorías que importamos de Europa con una lógica de actuar y con una vida y con una idiosincrasia distinta, pero lo cierto es eso sería el principio de confianza. Y lo último es la actuación de la víctima, que hizo la víctima para que el resultado se produzca. Ahora lo vamos a ver porque en este caso hay de todo un poco. ¿Sí? Disculpa, todo esto el error no juega nunca. O sea, ¿sí? ¿El qué? El error. Alguien le... Pero, ¿y en qué se basaría el error? Por ejemplo, no sé, se ocurre algo muy burdo. El Un error cálculo sí que no puede- verifica nadie, que por urgencia vos haces un cálculo... ¿Quién era el encargado de verificar los cálculos? El tema, a veces los tiempos, las emergencias, dictan que vos, con una norma operativa, hagas un cálculo rápido. Por eso, el tema cuál es, las consecuencias de las cosas que hacemos. A veces armar un expediente para arreglar esto no pasa nada. El problema es que volvemos a nuestra idiosincrasia como sociedad. Tapamos un pozo después que el chico se agota, que no se electrocuta uno, ahí el expediente sale el otro día. Es un problema. Por eso la Eso concientización. puede haber sido una semana más. Por eso, pero el tema es el error sí juega. El error sí juega. Si yo, por ejemplo, hago algo que creo que no es delito, fundadamente sí me van a excluir la responsabilidad. Pero acá estamos hablando que yo estoy haciendo algo que sé cómo lo tengo que hacer. Estamos hablando de... Acá era lo que excluía. Y acá nosotros tenemos... Yo puse esta, pero hay un montón de normas. De residuos, la gestión de residuos peligrosos, las específicas en la materia... Por ejemplo, hidroeléctrica, yo no conozco las disposiciones del ENRE y las normas internas de la empresa también. Las normas internas de la empresa. Porque nosotros vamos a ver un caso de donde existían normas internas de la empresa. Y vuelvo al mismo punto que Martín también se dice, lo importante es la concientización de por qué existen las normas. De última, si están mal las cambiamos. Pero la idea es que existan para cumplirlas. Lamentablemente nuestra tradición lejos está de ser eso. ¿Sí? Vamos a salir de acá y ahora sí vamos a ir al caso concreto. Para terminar con la primera parte que era esta. Miren, el caso concreto es, vamos a hacerlo medio breve, esto es personas que están, un yacimiento y personas que están soldando en un pozo. Se le encarga a unas personas en particular que solden una parte de un pozo. Sí, estaban haciendo unas modificaciones. Antes de empezar a trabajar, o sea, esa empresa tenía una serie de reglas antes de empezar a trabajar, que uno presume también que son conocidas por todo y que por eso también está buena la capacitación, está bueno el intercambio, que lamentablemente muchas veces los abogados somos bastante reacios a este intercambio de información y de pareceres. Acá hay una serie de normas, también es una realidad muy compleja, esta realidad petrolera, muy compleja. Sí, eso está todo tapado, pero igual se ve ahí. Hay reglas preestablecidas para llevar el trabajo.
a cabo el trabajo. Había reglas de antemano. Una era de esta ley, el capítulo 17, cómo tenían que estar los espacios confinados, cómo tenían que trabajar en espacios confinados. Había, y ahora lo vamos a ver, una reglamentación sobre bloqueo y etiquetamiento. No sé acá cómo son, pero... la reglamentación interna de la no, empresa. pero pará, ¿ustedes lo tienen eso? No, Sí. pero lo conocen. O sea, ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, y había, que esto también les cabe a ustedes, una capacitación en seguridad. Después se termina demostrando que a varias personas les habían dado cursos sobre seguridad y riesgos en el trabajo. Esos son elementos que a priori, o sea, después cuando la persona se muere se evalúan. Entonces, mirá, había unas reglas. ¿Sí? Estaban, encima, ahora vamos a la reglamentación de bloqueo y etiquetamiento. Esto está salteado, sería algunas partes, y va a perder un poco de nitidez por lo que estuve viendo. Acá estaba muy claramente delimitado cuál era el propósito. Incluso hay una explicación bastante, digamos, para una persona con recursos culturales muy condicionadas. ¿Sí? ¿No es cierto que eso estaba, eso se les enseñaba? Después nosotros vamos a ver cuáles son las responsabilidades, le decía. Pero perdón, ¿esta gente era externa a la empresa? En este caso en particular, en realidad la persona se había desempeñado numerosas veces en la empresa. Pero no pertenecía a la empresa. No pertenecía, pero trabajaba con la empresa y bueno, pero hay un montón de cosas. Claro, era parte prácticamente, digamos. En realidad, y era un soldador destacado y por esa razón también se lo convoca, pero en realidad hubiera sido un soldador ignoto destacado. Ahora vamos a los problemas. De todas maneras, por más que no sea la empresa, a trabajar para esa empresa le cabe. No, y aparte se demostró, bueno, en ese caso, la idea es no puntualizar porque esto es con fines didácticos, no del caso de ese caso. Pero en el punto se demostró que él había recibido capacitación de la empresa. No, yo lo que voy es que es muy normal que en el Sí. trabajo haya empresas subcontratadas y demás que uno no tiene una acción directa, pero están ahí. No, y aparte, ¿Qué pero, hacen la inducción? claro, De- se hace, claro, lo que- exactamente. Bueno, no pero entras si fíjense no que tenés acá inducción. el problema de este caso, ¿saben cuál es? Que todos tuvieron responsabilidad por mí. ¿Sí? O sea, hay un problema. Son todos, esto se provocó por todos. Sí. No, yo estoy en la parte de seguridad de la empresa, por eso te voy a decir un... ¿Sí? Cuando viene una empresa externa a trabajar para el EP, si se hacen todos los puntos como tienen que hacer, tiene que venir al área de seguridad el programa de trabajo de lo que va a hacer la empresa y ahí nosotros le pedimos, de acuerdo a una reglamentación interna que tenemos, que tiene que cumplir con los seguros, con la capacitación y demás. De esa forma la cubrimos. Bueno, está, o sea, está normativizado. Sí, Y vos cuando firmás el contrato, seguro Martínez pone una cláusula de cómo tiene que suceder eso. Yo soy consciente, porque por más que uno sea abogado y todo, que a veces los tiempos impiden que eso suceda. Lo cierto es que a la hora de considerar en un proceso penal eso, los tiempos, o sea, los jueces en verano están en una oficina con aire acondicionado y en invierno con calefacción. No van a ir al campo a ver cómo estos tipos se cagaban de frío mientras los apretaban para terminar un pozo. ¿Sí? Esta es la realidad. Más allá que esté filmada, que la estoy diciendo así, sin tapujos. Eso es así y es un problema, sí, obviamente, pero no le van a tener la condescendencia de decir, bueno, pero esa vez porque justo la coyuntura, incluso uno argumentándolo. Lo cierto es que, ¿para qué están esas normas? Para que vos fijés la regla del juego con el tipo que va a entrar, que no entre cualquiera, que si entra y le pasa algo, responda el seguro, que además tengan las instrucciones correspondientes sobre seguridad en el trabajo. Y así todo a un tercero, para dentro de la organización también hay normativas que cumplir que a veces no la cumplen. se omiten o no se... Bueno, ahora vamos a ver por eso, vamos a ver este caso en particular. Yo lo que les estoy hablando, miren, ahora nosotros lo que estamos hablando es lo anterior, lo que existía antes de que se pongan a trabajar y a soldar. ¿Sí? Existía esto. Parece que dije algo malo de la justicia, parece. Fíjense hasta qué punto esto estaba claramente establecido. No sé cómo serán los procedimientos. La última vez eso lo podemos ver después. Decía, los trabajadores, ¿qué tienen que hacer? Operar ningún equipo que se encuentra bloqueado ni destruir los elementos de aseguramiento. Bueno, todo así. Acá. Más que obvio, ¿no? Sí, más que obvio, pero ahora lo vamos a ver. Eso decía también, bueno, ¿qué tiene que hacer? Fíjense que incluso
El día de mañana, cuando haya que reconstruir, va a agarrar el juez y el fiscal y va a decir, a ver, mira, acá tengo las normas de responsabilidad interna. ¿Sí? Las normas que yo sé, a ver si cumplió o no cumplió con las reglas, si fue imprudente o no fue prudente. Acá estaba de antemano fijado. Se acredita que las personas que intervenían cumplían con eso. Le ponen encima, para peor, causas por las cuales máquinas o equipos que no quedan totalmente apagados antes de comenzar las operaciones de mantenimiento o reparación. Puesta en marcha accidentalmente de máquina en revisión, bien sea por descuido o por falta de capacidad de una persona. Fíjate, eso era un reglamento interno de la empresa. Era como acá tenemos el EPCAP, acá es el EPCAP. Sí. Bueno, esto tenía, entre otras cosas, para ir a hacer trabajos, tenían esto. Fíjense hasta qué punto era. Gráficos. Esto era, y hay varios de estos dibujos que parecen de los libros de primer grado. Acá está el etiquetamiento, el bloqueo físico y además tenía que estar apagado. ¿Sí? Eso es de antemano lo que existía. Como yo les digo, de antemano. Reglas preestablecidas para llevar a cabo el trabajo. La ley estaba, supongamos que no la conocieran, eso estaba y lo conocían, y tenían capacitaciones en seguridad. ¿Qué pasa? ¿Sí? Lo primero que se ve en esta muerte, estas personas estaban soldando, ahora yo les voy a mostrar cómo se produce la muerte. Pero hay entre los propios, digamos, protagonistas, ausencia de adecuada información, dice ahí. ¿Qué pasa? Ellos tenían, los soldadores, que participar de una reunión de trabajo inicial donde se iban a poner en claro todas las acciones que cada uno iba a llevar a cabo ese día. Llegan tarde por problemas climáticos, la reunión ya se había hecho. Informalmente se lo hacen saber a su jefe de equipo. Se realiza la formalización de lo que tienen que hacer, ustedes lo deben tener también, un permiso de trabajo en espacio de reunión. Bueno, acá está el permiso de trabajo. Está tapado el nombre de la empresa, pero eso lo pueden deducir si alguno. Ahí está el permiso de trabajo. Ahí dice lo que van a continuar con modificaciones. Bomba con línea de dedos. ¿El tema cuál es? Ellos tenían que, además, formalmente avisar los soldadores de la propia empresa, porque encima era uno y uno, de su propia empresa, a la contratista, que iban a trabajar en espacio confinado. Eso disparaba una serie de mecanismos de seguridad, bueno, que ustedes lo deben tener. De mecanismos de análisis del riesgo, de una serie de cosas que le disparaba. Esto está deficientemente hecho y está suscrito por todas las personas que intervenían. ¿Sí? Sabiendo eso. No, eso no es lo peor. Esto del permiso, esto es lo peor. Para mi gusto. No está bloqueado. Esto, sí, el bloqueo no estaba, pero eso no es lo peor. Yo les voy a mostrar dos imágenes ahora. Las dos imágenes que son posteriores a que el hecho se produce. Esto las saca la policía, son tomadas de la fotografía de la policía. En realidad, en las dos hay modificaciones a cómo sucedió. La primera modificación que hay, en realidad, es el switch local de un aparato que gira y remueve el lodo. Ahora lo vamos a ver bien en un croquis. Esto estaba en on. Alguien lo activó para controlarlo, lo que fuera. No solo que no estaba bloqueado, estaba activado. ¿Sí? De acá, no se alcanza a ver, pero por acá, ustedes ven muchas piernas acá, está el ingreso a la pileta de lodo. Por eso, ausencia de autoprotección. Lo primero, y que de hecho lo dicen en su manera, es protegerse a sí mismo, y ahí está lo de la culpa de la víctima. Flaco, está bajando a trabajar, ni siquiera controlaron ellos, por última ponían ellos su propio candado y se metían. Ni siquiera controlaron si estaba en on o en off. Es grave. O sea, acá volvemos al mismo punto, que no hay discusión sobre las reglas. O sea, lo primero que hay es la autoprotección. La zona de conciencia. Exceso de confianza se llama. Total. Yo no sé bien cómo se llama. Yo lo veo del abogado. Sí, era gente muy avesada. Ahora, pero bueno, yo no lo puedo creer. Porque si fuera exceso de confianza lo podían bloquear fácilmente. Lo cierto es que esto estaba en on. ¿Sí? Y que no había nadie alrededor, como parecía, lo activaron justo cuando. No. Esto fue un accidente, nadie lo quiso hacer. Y volvemos al mismo punto. Puede pasar que yo haga algo que esté mal, pero ¿qué pasa? La culpa de la víctima, que no se autoprotegió. Tenemos otro problema, en realidad esa era para mostrarle la autoprotección. Esto también está modificado. Esto era la palanca que le da corriente a todo el circuito eléctrico.
acá este está bloqueado ahora y está en off. En realidad esto no estaba bloqueado, entonces viene la persona que se encargaba de la electricidad y para probar la electricidad del pozo, pese que había gente trabajando, lo enciende. Obviamente no se enteró lo que estaba sucediendo y que ahora vamos a ver. Pero lo cierto es que hay una ausencia de verificación, o sea, de deficiente información, la propia víctima que no se protege, el que va a dar corriente que no controla lo que está sucediendo, porque de última era el último eslabón para decir, a ver, están haciendo algo, están trabajando, no están trabajando. Y esto por eso lo saco del caso particular, porque puede ser cualquier caso, porque siempre vivimos en el riesgo desaprobado, volvemos a este mismo ejemplo, siempre vivimos en el riesgo desaprobado. El tema es que solamente tomamos conciencia cuando pasa algo, como pasó en este caso. En este caso, ¿qué pasa? Con todo eso, la persona estaba soldando, tenía un pie por encima de una paleta y otro pie por otra, entre dos paletas. Ven que acá estaba la escalera, ahí estaría el switch local, lo activan. Imagínense eso, remueve el lodo, ustedes no saben mejor cuánto debe ser la fuerza que hace. Le corta las piernas, cae, lo descuartiza. ¿Sí? Esto lo hace adelante de un compañero que había estado soldando 2 minutos antes en el mismo lugar. ¿Sí? Volvemos a la cuestión, a ver si lo puse ahí, a la imagen esta de la tristeza. O sea, a mí las normas, entonces está bárbaro, yo se lo explico, todo lo que quieran. A ese tipo no le sacan nunca más la imagen esa de la cabeza. A la persona que hacía electricidad tampoco, no puede volver a trabajar nunca más en el campo. Toda gente que tiene entre 25 y 35 años, entonces la norma está todo bárbaro, la culpa esa no la pagan con nada. ¿Sí? Y son errores, porque acá está fuera de discusión que nadie quiso hacer eso. Incluso uno de los errores que la persona que muere también le cuesta su propia vida. Entonces hay un problema de falta de concientización de riesgo, por eso arrancaba, no era que esto era para venderle servicios penales. Esto en realidad es para evitar las cuestiones penales porque no tiene vuelta atrás. Pero ¿qué sucede? Estas cosas pasan, lamentablemente con mucha habitualidad, la presión juega un factor fundamental, ¿sí?, para que estas cosas sucedan, para que no se cumplan con los procedimientos, pero bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Lo cierto es que de esta muerte que nosotros marcábamos como el punto de inflexión entre el primer tema y el segundo tema de la charla, vamos a la determinación de la responsabilidad. Acá yo ya les conté, digamos, el background o lo que se reconstruyó. Vamos a ver cómo se reconstruye, y para eso existe un proceso penal. Martín en la filmina le había puesto esto de los fines, los actores. Básicamente es la reconstrucción histórica de lo que sucedió. Sobre todo va a tener mucho protagonismo alguien que se llama el fiscal. El fiscal es el encargado de investigar qué pasó y de efectuar las acusaciones que crea pertinentes. ¿Sí? Acusar. ¿Cómo se inicia esto? Esto se inicia con un anoticiamiento. En ese caso y en el caso de ustedes en general va a ser a través de la policía. ¿Qué sucede? Es muy raro que esto se denuncie, que el fiscal lo tome en propia mano por una denuncia que reciba. Esto se anoticia, cosas que suceden en el medio del campo, la policía es el brazo de todo eso. ¿Sí? En las muertes, cuando hay una muerte, la policía actúa de lo que se llama, ustedes lo han escuchado, de oficio. No es necesario que nadie denuncie. Ya con el solo hecho de constatar, va a empezar a hacer, sobre todo la policía, actividades investigativas. Lo que hace, la primera es, y la más importante muchas veces, la recopilación de información en el lugar del hecho. Ustedes van a ver, si a alguno le toca estar en algún siniestro. Esta la conocen la mayoría, esta denuncia. Sí. Hay varios que han hecho. No, esto en realidad es el procedimiento inicial. Porque la policía llega al lugar del hecho porque se entera, porque llaman a los propios compañeros, llega y tiene que documentar lo que está haciendo. Entonces, les va a pasar a ustedes, bueno, esperemos que no, pero si... Claro, lo documentan. Ahora el procedimiento penal es absolutamente oral, o sea, esto no vale si no hay un juicio donde vaya el que hizo esto y diga, mirá, yo tal día fui, labré tal acta, vimos tal cosa. Pero lo cierto es que para iniciar la investigación se empieza con la documentación de lo que sucedió y se va dejando registros. ¿Quién es el personal que interviene? ¿A qué hora? Ahí dejó la policía, dónde fue, qué sucedió. Yo ahora les estoy hablando a ustedes, digamos, saliendo de la responsabilidad de los posibles imputados. El día de mañana, si son testigos, probablemente
digamos, si estuvieron en el lugar del siniestro, los pongan, o de testigos presenciales, o sea, la policía diga, mirá, a ver, dame la información que vos tuviste, les va a sacar la información, o de lo que se llama el testigo de procedimiento. Acá hay dos personas, cuyos apellidos están suprimidos, que actuaron de lo que se llama el testigo de procedimiento. Son los que dan fe de cómo llevó a cabo la labor de la policía. Es una exigencia que tiene la ley. La policía no puede actuar sola, salvo en contadas excepciones. La policía tiene que ser acompañada de un civil que dé fe de lo que está haciendo. Quizás en estos casos nadie va a esconder prueba o nadie va a meter prueba, pero en un homicidio sucede a veces, o si alguien vio la película de Mariano Carrera, ¿saben quién es? No, el Ratty Horror Show, no, que le ponen una pistola supuestamente. Entonces el testigo de procedimiento no había visto dónde estaba la pistola. Ese era el que le iba a dar fe y la garantía de que la policía había la bien. Hubo un revuelo en el verano con el fallecimiento del fiscal Nisman. ¿Se acuerdan que hubo algún problema con el testigo de procedimiento? Que se citó el testigo de procedimiento, denunciaba que cuando llegó había algunas cosas que no estaban quizá tal cual estaban plasmadas en el acta. Vuelvo al mismo punto, claro. Pero es para eso, para dar fe, como la garantía. Como esta charla está apuntada a muertes sin querer, homicidios culposos, la toma de conciencia, les digo que lo que les puede pasar a ustedes es que lo pongan como testigo, se llama fedatario, que diga, venga señor, vamos a levantar de acá tal cosa, mire cómo la levantamos. Vamos a secuestrar, en este caso se hace un secuestro. Se deja constancia de las condiciones climáticas también, cómo estaba el lugar, qué sucedía, y se hace un secuestro de una serie de cosas, entre ellas bueno, vamos a ir pasando rápido porque está, pero se hace el secuestro de un bolso color rojo, se puede llegar a secuestrar, supongamos, una caja de vino que hubiera dentro del bolso. Eso sería un dato que el día de mañana serviría. No fue este el caso, este no es el caso. Pero digo, y a ustedes les podría tocar ser testigo de eso de proceder. O les podría tocar ser testigo del hecho mismo y que la policía le va a empezar a preguntar, bueno, a ver, ¿de dónde lo vio, qué sabe, qué hablaron antes, qué hablaron después? Le va a hacer una serie de preguntas. Esto es la documentación inicial. Pero bueno, vamos a ir pasando. Y lo que tienen que hacer finalmente le van a hacer ustedes firmar un documento donde se deja ese registro. Esto está iniciándose una investigación para reconstruir cómo fue el hecho. ¿Sí? Con esa información la Fiscalía empieza lo que se llama, ahora yo le puse ahí investigación preliminar, que se llama averiguación preliminar, empieza un plazo de 60 días para que el fiscal tome decisiones. No el juez, ya antes lo hacía el juez, no, ahora hay una persona que es el encargado de acusar. Ahí ya lo había puesto. Cuando está a cargo del fiscal, él es el que tiene la autonomía, va a realizar las investigaciones de por sí o delegando esas facultades, vamos a verlo después, de por sí que cita a alguien a la fiscalía, digo, bueno, dígame qué vio usted cuando lo citó a la policía, o por ejemplo hace una pericia mecánica de cómo están los sistemas, no sé, algo, delega, ¿en quién? En el personal de la policía de criminalística, en el lugar que fuera, y concluye, ahora lo vamos a ver, pero concluye con una decisión. Lo cierto es que me interesa quedarme en esto, porque va a ordenar medidas el fiscal, o sea, porque no se queda con lo que recogieron en el lugar del hecho, con lo primero que le avisa. Tiene que verificar e ir agregando información. Y acá lo que tenemos es distintas cosas en las cuales ustedes pueden estar involucrados como personal de la empresa, ¿sí? En el caso de ustedes como gerentes. Yo algo les dije, se entrevista a los testigos. ¿Lo puede hacer la policía o lo puede hacer el fiscal? A diferencia de lo que sucedía antes, lo van a filmar, como nos están filmando nosotros ahora. ¿Sí? Se lo filma y el registro que queda no es escrito, como el acta, queda la filmación. El día de mañana, si lo tienen que contraponer con los dichos, van a mostrarle la filmación, no le van a mostrar un papel que firmar. ¿Sí? Se analizan los secuestros, no es este el caso, pero supongamos que hubieran encontrado la caja de vino. Sería un dato que sería importante quizá para saber en qué condiciones estaba la persona que murió y si no tuvo él la culpa. Bueno, la autopsia, acá también pueden intervenir ustedes en pericias técnicas, que haya en esta empresa o en otro lugar, si el siniestro es de acá, no lo van a pedir a ustedes, pero que hubiera en otro lugar un siniestro con electricidad y que digan designar a alguien. Perdóname, sí, ¿hace cuánto tiempo mandó, Carlitos, vos mandaste la semana pasada un oficio que pedía colaboración para
o una puesta en marcha de un grupo. Bueno, nosotros formamos parte de una causa donde nos piden la Claro. colaboración como especialista del tema eléctrico, piden que mandemos a una gente de pena a participar Claro. de eso es una constatación. Y acá, bueno, pedido de Es una informe colaboración. también. Bueno, Martín, ustedes no sé cómo lo gestionarán esto, pero los pedidos de informe, Sí, muchas veces yo no sé. supongamos, le piden a Legales que informe, no sé cuántos kilovatios tenía la estación transformadora, no sé qué les puedo Sí, preguntar. sí. En esto lo importante es que sean imaginativos los fiscales y eficientes, pero lo cierto es que eso también les puede tocar a ustedes, ¿sí? Si no son testigos presenciales. Reconstrucción del hecho no es- y cualquier tipo de medida, esto les afecta si ustedes fueran los acusados, dice acá que no requiere autorización judicial. Yo les dije que esto lo hacía el fiscal, que lo podía delegar en la policía, hacerlo él mismo, pero hay veces que para llevar a cabo ciertas medidas necesita que un juez le dé una autorización, o sea, un tercero que no es el que está investigando. Por ejemplo, allanar algo. Supongamos que acá hubieran tales papeles que demostraran tal cosa, allanan, Y se lo lleva. no pasaría en esto, pero en otros casos, porque le pedirían directamente la información. Eso es lo que el fiscal habitualmente hace para ir a tomar una decisión que es de dos posibles. Esto, como yo les decía, hay una primera etapa, ordena la medida investigativa y acá el fiscal puede archivar la causa, ¿sí? O, dice acá, solicitar formular de cargo a una persona. Ahora vamos a ver cada uno, pero lo cierto es que el archivo del caso, ¿sí? Implica que la causa se cierra provisoriamente hasta que no se modifique algo, ¿sí? Hasta el final, eso se suspende la investigación. Se llama no causa estado, no es que se cerró definitivamente, pero queda cerrada hasta que se modifique algo. Es como que queda en estado vegetativo, si fuéramos médicos, ¿sí? Eso puede tomarlo. ¿Por qué? Vamos a sacar el primero, pero no puede reunir pruebas sobre la existencia del delito o la individualización del autor. Se quemaron todos los registros, quizá en un accidente como el que yo les mostré no sucede eso. Como están todos los procedimientos estandarizados, todo registrado, es muy claro poder individualizar quién es el autor, como no hay ningún pacto de silencio, porque eso fue sin querer y no fue a propósito, como puede ser un homicidio de la mafia, todos van a ir a declarar, entonces esta es una solución que quizás puede pasar en este sistema penal nuevo que tenemos en Neuquén, que haya mediación o conciliación, citan a las partes involucradas, por ejemplo los familiares, y terminan acordando que en realidad la solución no es que lo metan en cana, que le formulen cargo, es charlar, ver, quizá a veces hay una reparación económica y con eso se satisface. Algún acto a favor de Parte de la la idea de que, una idea contraria a la que sostienen muchos, no todo se soluciona metiendo preso a gente, y menos metiendo preso a gente que se equivocó, que no lo hizo a propósito, ¿sí? Ese sería también el propósito, el tema que hay una tensión, vuelvo al mismo punto. Está esta posibilidad, pero también están los diarios y estos son fiscales hablando, salen por una puerta y entran por una puerta y salen por otra, están todos libres, bla, bla, lo que ustedes escuchan en el diario, que yo no soy diario. Acá dice, y acá yo ya hay una palabra, la aplicación de un criterio de oportunidad. En ciertos casos, pese a que no haya conciliación donde la víctima o los familiares de la víctima intervienen, el fiscal puede decidir no avanzar en un caso. Por una serie de criterios que tiene la ley. El más importante es este, o el más importante que más le afecta a usted. Se llama pena natural. Si yo, a causa del hecho que ejecuté, tengo una pena natural más grande que cualquier pena, no es necesario que me castigue. Por un caso muy conocido de una mamá que se le muere la hijita que la deja en un vehículo. Claro. Y dice, la pena es suficiente como para encima... Pero claro, que ahora se está empezando a aplicar. Y que en este tipo de casos quizás se podría llegar a aplicar. Incluso en este caso hubo una tentativa de hacerlo, pero no se terminó. ¿Pero por qué? Se había muerto uno de los compañeros ahí. O sea, sí, el que levantó la en realidad, volvemos al mismo punto. Parte de esta idea es decir, la solución penal, que nos excedemos del motivo de la charla, pero la solución penal no es la mejor. Al contrario, una de las peores, entonces la tenemos reservada para ciertos casos. Nadie está diciendo que en una violación de un nene de 5 años, pena natural. No, en este tipo de casos sí es una posibilidad. Y a veces puede pasar que una causa, por más que vos te hayas equivocado, por más que hayas incumplido, que hayas estado presionado, por el daño que te provocó a vos mismo llevar ese hecho, no es necesario que el fiscal siga. Por eso tiene esto que se llama criterio de oportunidad. Puede tener ciertos criterios que hay en la ley para disponer la oportunidad de continuar en un caso.
Y el de arriba de todo, si bien es esto que dice no existe delito, se suspende la investigación de si estaba en estado vegetativo, ya está bastante plano el electroencefalograma, porque puede ser, por ejemplo, la culpa de la víctima. Se demuestra en esa información que en realidad el tipo fue en pedo, se metió sin avisar, no sabían ni los compañeros, todo el mundo sabía que iban a encender el removedor eléctrico para controlar, y se metió ahí. Entonces, ahí es culpa de él. El fiscal de Barcelona, él mismo se provocó el daño. No hay delito, lo sacamos. ¿Sí? Esa es la primera posibilidad que tiene, que es archivar el caso. La peor de las posibilidades que tiene para una persona es formularle cargos, que tampoco es tan grave, pero es básicamente el primero de los, vamos brevemente, es un acto que lo realiza ante el juez. Todos los anteriores, como yo les dije, por excepción uno, pero el resto todos los hacía por su cuenta, acá ante el juez. Vale a decir, como objetivo principal va a tener dos en realidad. Este tercero después lo vemos. Hace conocer el hecho investigado al acusado. Dice, mirá, vos te acuso de que tal día, tal hora, no tomaste tales precauciones porque vos tenías que controlar el permiso de trabajo, por ejemplo, si fueran varios los imputados. A vos porque accionaste el interruptor sin haber controlado qué persona estaba trabajando en los lugares. Pese a conocerlo por el permiso ese de trabajo, decía que venían trabajando de días anteriores. Además del hecho, ese es el hecho, ¿cuál es el delito? O sea, tenemos, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, alguien viene, rompe la ventana, saca una campera y hay un robo. Alguien viene, nos pega una cachetada, nos saca una campera y también es un robo. Son dos hechos distintos, pero es el mismo delito. Acá jugaría esto del 79 y el 84. Acá empezaría a jugar lo hiciste a propósito porque no te importó el resultado, o lo hiciste sin querer pese a que eras consciente que podía pasar. Porque de hecho siempre va a pasar acá que todo el mundo es consciente que con electricidad puede provocarse una muerte. El tema que el día de mañana no puede decir, mirá, yo por esta razón, por esto, no me fue indiferente el resultado. Y lo último, no es muy interesante imponer medidas cautelares. Y acá, esto es cómo va avanzando el proceso para reconstruir qué pasó. Lo que tenemos es que se abre un periodo de investigación con un plazo máximo de 4 meses. Como máximo 4 meses, el fiscal tiene que tomar otra decisión, que es ver si lleva el caso a juicio oral o no. ¿Sí? Para eso vamos a tener en el medio, esto lo hago muy breve, una audiencia previa donde se controla las pruebas, si las pruebas son suficientes, si son legales, se controlan varias cosas y trasciende al juicio oral. Yo le puse 2 puntos nomás, ustedes pueden venir como testigo o como imputado. Si vienen como testigo, ¿siempre oral? Los juicios penales sí, siempre son orales. Acá en Neuquén y en todo el país ahora, con ciertos matices, pero siempre el juicio donde se determina la responsabilidad es oral. ¿Fuiste ahora? Ahora, porque históricamente eran juicios escritos hasta mediados de la década del 80. Incluso los primeros juicios orales que existen son de los códigos de justicia militar y no de los códigos penales aplicables a civiles, o de los procesales penales aplicables a civiles, es para largo. Ahora en todo el país se instauró, porque en una época había algunos que eran juicios orales y otros escritos, se instauró que es siempre oral. Por una básica razón, la oralidad es una forma de conocer los hechos mucha más acabada que la fase escrita. Ese es un problema para ustedes, porque todos ustedes conmigo van a estar de acuerdo. Uno le habla a un abogado de muchos años y no está tan de acuerdo con que todo sea oral, prefiere que sea todo escrito. Y en realidad la registración escrita de las cosas es peor, es mucho más deficiente que la realidad. Pero bueno, es una cuestión. Lo cierto es que ahora son todos juicios orales y sí. ¿Son provinciales o puede haber que vos tengas una causa, no sé, vos podés tener una causa, en realidad volvemos a lo que es el Estado Nacional y el Estado. Y delitos federales. Tienen divididos qué delitos toma cada uno. Ustedes lo pueden ver ahora con la problemática que hay, que no está muy clara la división, con los delitos que se producen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma existe a partir del 94, antes era un territorio federal, incluso el intendente lo ponía, en realidad, no me acuerdo cómo se llama, lo ponía el presidente, era una dependencia federal. Entonces ahí regía la justicia federal. Como acá cuando era territorio nacional. Como acá cuando era territorio nacional eran todos federales, los delitos por el territorio. Pero lo cierto es que según cuál sea el delito, generalmente los homicidios son provinciales, salvo
que sea en razón de la persona, en razón del territorio, porque por ejemplo, vamos a dar un caso, se lleva a cabo en el ejército, por ejemplo, el caso de Carrasco, aeropuerto, que es jurisdicción federal. Esos son terrenos donde la autoridad es el Estado. Ahí eso me van a... Díganme ustedes. En la unidad no son establecimientos de utilidad pública, no, son franjas de servidumbre, Las estaciones transformadoras que son, digamos, de la federales. Sí, pero es la materia regulatoria, no son establecimientos de utilidad pública federal, de utilidad pública. Claro, a los fines regulatorios son federales, sí, pero con el sistema eléctrico, digamos. Pero la al tierra punto pertenece de a la vista, provincia. sí, pero esto está transferido y además no están así declarados como que tengan jurisdicción federal adentro de los predios. Parques nacionales. Tampoco, dentro de la provincia. No, pero sí, los jurisdiccionales me parece que sí tienen jurisdicción ¿Tienen federal. Lo cierto es que en la mayoría de estos casos los homicidios culposos son jurisdicción provincial. Todo esto y encima si es federal. Pero si es federal demora mucho más años. Si yo soy tu defensor es mejor el federal. Demora mucho más años. Si yo soy tu defensor, capaz que si vos sos la víctima que está reclamando por tu derecho, ahí te van a decir, mirá, no sería lo mejor. Pero bueno, y depende de muchas cuestiones, hay muchas cosas cruzadas. Lo cierto es que el tipo de delito, me interesaba a mí dejarme nomás que puedan ir de testigo. Ir de testigo, yo le voy a dar un consejo general que se lo voy a dar a todo el mundo, pero en general lo que no se acuerdan o lo que no saben no me acuerdo, no lo sé. Después, si le muestran algún documento para leer, porque también a veces pasa, la gente se pone nerviosa. Sé que es un contexto hostil, no habitual, pero lo leen tranquilo. Porque es preferible que uno sea seguro en decir no me acuerdo, no lo sé, o decir déjeme que lo lea, que con eso ya le va a marcar la cancha a los abogados que están tratando de hacerle decir algo que no quieren decir o que no dijeron, y le va a marcar la cancha también a todo el mundo, y también una cuestión de seguridad personal, porque muchas veces pasa que esto, y es verdad eso que los abogados a veces intentan aprovecharse de lo que la gente no dijo, y de la actitud. Y también la oralidad tiene otra cuestión que es lo que se llama la inmediación. En los papeles somos todos iguales. Acá yo lo veo, algunos son canosos, otros que son morochos, algunos son altos, algunos son bajos. En la realidad son todos papeles, las expresiones son distintas, no existen los tonos de voz. O sea, por eso también se transmite, hay toda una cuestión paralingüística que es el carácter de la persona. Y a veces pasa que los abogados que les encanta, o no les encanta, me voy a incluir entre ellos, maltratar a las personas, lo hacen a propósito, donde vieron que una persona titubeó en algo que quizás por decir, dice algo y le agarran una declaración que le dio a la policía hace un año y se dijo todo lo contrario, que viene a mentir. Bueno, y esas cosas pueden pasar, por eso también la primera aclaración es si van como testigos, si van como imputados van a tener un asesoramiento, todo eso. Y lo cierto es que la determinación de si una persona fue, de cómo sucedió el hecho, todo eso se hace en el juicio oral, para lo cual yo le mostré a la fiscalía, pero también el defensor puede juntar información para contradecir, y va a tener una fase donde se determina la responsabilidad y eventualmente se impone una pena. También tenían la filmina de control de la acusación. Así que bueno, espero que les haya servido y no sé si tienen alguna inquietud o algo. Está clarísimo. No, muchas gracias. Una pregunta. Sí, ¿Existen seguros de representación? Seguros de representación. Como de mala praxis existe en la medicina, tener un seguro de representación legal en caso de que vos necesites, digamos. Muchas veces te das con una imputabilidad que tengas o no culpa, digamos, estás imputado y necesitas una representación legal. ¿Existe? Mira, la única que yo sé en la penal no se puede, pero en civil no sé. La única, el único seguro que conozco que está establecido, prefijada la defensa, por ejemplo, en materia de seguro automotor. Claro. Normalmente la póliza de seguro automotor que vos tenés para tu coche dice que si vos tenés un accidente y el seguro va a pagar, normalmente te ponen el abogado que te defiende el caso civil, y en muchas pólizas tiene el abogado penal también. Claro, te tienen, por ley tienen la obligación de garantizarte la defensa, pero eso es porque un seguro... Igual la idea sería que sea consciente de los riesgos, que este accidente se podía evitar.
Por múltiples razones se podía evitar. Sí, pero vos podés No ser sé, consciente de los riesgos y estar alcanzado por la imputabilidad, Ahí. por la responsabilidad que te merece, nada más. O sea, y necesitar representatividad que la tenés.